El hemisferio izquierdo rige la lógica, el orden, los números, la visión racional de la vida. El hemisferio derecho es emoción, poesía, música y misterio. ¿Y qué hemisferio les domina a ustedes? Todos tenemos esta dualidad en lo profundo de nuestro cerebro, nuestra cara y nuestra cruz. La luz y la sombra, lo racional y lo oculto, todo se activa en algún punto de esta infinita autopista de redes neuronales. Hoy, expertos de todo el mundo, estimulando ciertas áreas del cerebro, han conseguido resultados maravillosos. Sensación de unidad con la naturaleza, presencias, comprensión de la divinidad, desdoblamiento del cuerpo. Nosotros hemos sido testigos de todo ello y les invitamos a un viaje alucinante. Un viaje a los límites de la ciencia. Sí, en los límites de la ciencia. Podríamos añadir en los límites de la conciencia, en los límites de la percepción, en los límites del misterio, en los límites del alma, lo que ustedes quieran. Porque el doctor Gaona, conocido de todos ustedes, se ha atrevido a dar el paso. Y lo ha hecho con rotundo éxito y con mucha valentía. Y entonces sabemos ya que en nuestro país hay un científico de reconocido prestigio, con amplísimo currículum, que es capaz de investigar, que es capaz él mismo de ponerse en su propio límite, que es capaz de desafiar sus propias creencias y de examinar, de indagar, lo que casi nadie hace. Por tanto, era de ley, es de lógica, que en este programa contemos regularmente con su presencia para asombrarnos. Pero es que hay mucho más. José Miguel Gaona, doctor, es un honor para mí darte la bienvenida en esta 9ª temporada de Cuarto Milenio, que sé que con tu ayuda va a ser maravillosa. Muchas gracias. También es un honor estar en este plató de mente tan abierta, ¿no? Quizá el único donde también pueda explicar este tipo de cuestiones. Va a ser maravilloso, estoy seguro, y no queremos cansarles, pero sí, por favor, el viaje, el peregrinar del doctor Gaona por ciertas universidades que yo creo que es que nos van a sorprender por la apertura de miras, precisamente, por científicos, catedráticos, investigadores, personas del máximo nivel que no tienen, como él, ningún rubor a investigar, a indagar. Y claro, los resultados están ahí. Y nos contará cosas. Así en diapositivas, creo que has vivido cosas que te han tocado profundamente, ¿no? La influencia, por ejemplo, de los campos magnéticos sobre el avistamiento de ovnis, el avistamiento en un momento dado de cierto tipo de cuestiones y su relación con ciertas estructuras cerebrales. ¿Cuál es la relación entre, por ejemplo, la acústica en las cuevas y el despertar de ciertas cuestiones místicas enlazado con la neurofisiología? ¿Realmente Dios se presenta a aquellos que son creyentes o aquellos que acaban creyendo en Dios por esas estructuras son los que acaban en un momento dado de ver a Dios? Un ejemplo, ¿no? Multitud de cuestiones que tienen unas raíces tremendamente profundas en el ser humano desde hace milenios y que, sin embargo, se están desentrañando esos filamentos, esos hilos, ¿no?, de los que estamos tirando, y empezamos a ver una cuestión tremendamente importante. La ciencia mecanicista va derrumbándose, va cayendo y va dejando paso a una ciencia casi mágica, de esa física cuántica y de ese tipo de cuestiones que rozan muchas veces campos como la energía, los universos paralelos y cómo interpreta nuestro cerebro todo lo que nos rodea. Yo sé que estas palabras tienen que irritar a muchos científicos que siguen creyendo en el dogma inamovible, tienen que irritarle, porque es un científico quien lo dice. Pero a la mayoría de las personas, ustedes, que es lo que nos importa, sé que les entusiasmarán. En el fondo, una persona comprometida con una búsqueda. Y una búsqueda que nos va a ofrecer material de primer nivel. Y como lo dice el doctor Gaona, no lo digo yo, creo que en pocos lugares se pueden mostrar estos límites de la ciencia. Así que vamos a empezar con un plato fuerte, porque yo había oído hablar de esta historia, pero creo que el doctor tiene todas las claves. Y también otros doctores importantísimos que llevan años investigando el cerebro. Por ejemplo, el tan nombrado doctor Michael Persinger. Vamos a escucharle hablando de algo que va a aparecer aquí. Lo llaman el casco de Dios. Esta es la sala de la conciencia. Now, this is what we call the consciousness chamber. El nombre de esta sala
está tomada de la típica experiencia que nos hace sentir la presencia de alguien a nuestro lado, aunque estemos solos. En el pasado, la gente lo sentía, por ejemplo, en cuevas, como le ocurrió a Mahoma, o cuando andaban solos en el desierto, como es el caso de Cristo. Así que decidimos elaborar una tecnología que nos permitiera estudiar este asunto. Y aquí está. Desarrollamos el casco, que algunos llaman el casco de Dios. La técnica más habitual para crear la sensación de presencia la conseguimos aplicando un campo magnético en el hemisferio derecho durante 20 o 30 minutos. Durante este tiempo, la mayoría de la gente tiene una experiencia muy negativa. Sienten presencias en la parte izquierda cuando se estimula la parte derecha del cerebro. Unas experiencias muy negativas porque es un campo continuo. He aquí, como por arte de magia, la versión 2.0 de ese casco de Dios, que era más rudimentario en un primer momento. Y podemos hablar, doctor, y esto es importante, de una versión mejorada incluso. Sin lugar a dudas. Es decir, el casco, aunque es tremendamente visual, no deja de tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, hay mayor distancia entre las bobinas, el cráneo, el cerebro, en definitiva, y por otro lado también hay un mayor aislamiento, ¿no? Por los componentes del propio casco. Por el contrario, en este caso, las bobinas prácticamente tocan, están a pocos milímetros de lo que es la propia corteza cerebral, que es lo importante. ¿Por qué casco de Dios? Bueno, realmente es un nombre un tanto periodístico. Es decir, Michael Persinger me contó en personal la anécdota y hace unos años unos periodistas ingleses, además para más señas, fueron a tener una experiencia en la Universidad de Ontario, en la Laurentian, y bueno, se sabe que un 8 o 10%, depende mucho de las estadísticas, de las personas que lo experimentan, llegan a tener esa presencia divina, ¿no? Entonces, como era lo que más llamaba y el titular, que a su vez más podía vender, lo titularon el casco de Dios. Que es un gran titular. Un gran titular, claro. Realmente se llama casco de Koren, para desgracia del ingeniero, que es la mano derecha de Michael Persinger, a quien también conozco personalmente, es el quien diseña. Persinger es el cerebro que, por así decirlo, que de alguna manera piensa qué es lo que se tiene que hacer, y Koren es quien lo materializa en un momento determinado a nivel electrónico, ¿no? Que es lo más importante. Doctor, contigo vamos a aprender... Y esto, perdón, que tenemos aquí está justamente no solamente manufacturado por el propio Koren, sino que el software que lo maneja, que quizás sea la parte más sensible de todo el sistema, es el mismo que utilizan en la Laurentian University, y yo creo que debe ser uno de los pocos en toda Europa. Tenemos la fortuna de que ese material, esa ingeniería informática, está a nuestra disposición, a la del doctor ahora mismo. Claro, la sensación que tenemos es... ¿Qué presencias son esas? Hay otra también, que poco conocemos del cerebro. Sí, a nivel muy rudimentario, me incluyo, sabemos que hay dos hemisferios, doctor, que más o menos cada uno se encarga de un mundo. Sería un poco, imagino usted, reducirlo, yo lo sé, pero para entendernos, ¿verdad? En esa gran nuez que tenemos dentro de nuestro cráneo, dos mundos, dos universos, que somos nosotros mismos, pero también unas zonas más desconocidas, algunas de ellas cuando se activan parece que dan la clave, ¿no? Efectivamente. De hecho, más aún, realmente la sensación, la percepción del yo no deja de ser un equilibrio entre ambos hemisferios. Lo que hace en un momento determinado el casco de Dios es provocar un desequilibrio. Es decir, provoca un desequilibrio, podríamos... Artificialmente. Como si fuese una lección, pero creo que es importante, doctor, en este punto. Podemos decir casi nada, telegráficamente, qué se supone que rigen o que nos dan ambos hemisferios para entendernos. Sí, por supuesto. La parte izquierda, de alguna manera, es la parte más verbal, la del pensamiento, en un momento determinado, como vulgarmente lo conocemos, ¿no? Sin embargo, la parte derecha es como más intuitiva, y es muy curioso, además, esto que has dicho, porque la mayor parte de las genialidades no son producto, aparentemente o en principio, del pensamiento más abstracto, más verbal. Suelen ser fogonazos, intuiciones, que en un momento dado alumbran a las personas.
El propio Tesla, por ejemplo, siempre decía que estaba en contacto con otras entidades que eran las que le imbuían, ¿no?, de estas ideas. Y eso es más del hemisferio derecho. Eso sería el lado del cerebro más espiritual, más cósmico, más holístico, y el más lógico, el más ordenado, el izquierdo. El izquierdo. Perfecto. Y entonces quedan otras áreas también, ¿no? Efectivamente, otras áreas, por ejemplo, el sistema límbico, donde se transforma en un momento las emociones en otro tipo de respuestas fisiológicas. Y luego, por último, una parte muy pequeñita que está justamente en la zona media del cerebro, que es la amígdala cerebral. Hay una derecha e izquierda, son del tamaño muy pequeñita, el tamaño de como con forma de almendras. Y además, en el humano, quizás sea una de las cosas que más distingue del resto de los animales. Por ejemplo, el chimpancé tiene 12 núcleos dentro de esta amígdala cerebral. Los humanos tenemos 20. Son estructuras pequeñitas, muy complejas. Las del lado izquierdo suelen contener emociones positivas, las del lado derecho negativas, el miedo, por ejemplo, que justamente además es una de las cosas que en ocasiones, desgraciadamente, estimula el casco de Dios. Ahora pasaremos a explicar cómo funciona y entenderemos entonces la dinámica de qué es lo que sentimos bajo su influencia. Pero te agradezco, y sobre todo te agradece el público, este primer mapeo, que yo creo que es lógico, de nuestro propio cerebro. Perfecto. Y este casco de Dios entonces empieza a estimular, ¿de qué manera, cada área del cerebro? En primer lugar, estimula el área derecha, donde tenemos nuestro lóbulo temporal derecho, el que ha sido también a su vez llamada la famosa antena de Dios, las que tienen las sensaciones místicas y tiene otro tipo de cuestiones en nuestra percepción de lo que nos rodea. Y una vez que han pasado estos 15 o 20 minutos, se corta bruscamente esta estimulación al lado derecho y se produce una estimulación en ambos hemisferios de una manera tremendamente brusca. Cuando tenemos una zona del cerebro tremendamente estimulada y pasamos bruscamente a todo el cerebro, hay una verdadera, como si fuera un tsunami, ambos hemisferios prácticamente chocan y hay lo que se llama un intrusismo. Intrusismo. De un hemisferio respecto al otro. Y entonces se ocasionan cosas tremendamente llamativas. ¿Cómo cuáles? Sensaciones de estar fuera del cuerpo, sensaciones de presencias divinas y la sensación de presencia de Dios. Hay algunos autores que han atribuido a esta asincronía, a este choque de hemisferios, algo tremendamente importante. Y se preguntan, ¿no será que como nuestro yo es un equilibrio, la sensación del yo es un equilibrio entre los dos hemisferios, y cuando este equilibrio se rompe, el hemisferio izquierdo observa al derecho como si fuera un intruso? Me explico. Esa sensación de que hay algo, de que hay otro, ¿no será que nuestro hemisferio izquierdo está mirando a lo lejos en vez de unido a nuestro hemisferio derecho? ¿Nos está viendo a nosotros mismos como si fuésemos un extraño? Doctor, yo pienso una cosa. Hay quien puede sacar en clave, y yo creo que no es exactamente así, pero bueno, todo está dentro de esa caja de calcio, como te parafraseo, y todas esas presencias, sensaciones, se producen porque son una especie de fantasmagoría, de ilusión, de estimulación de esa cosa tan corpórea. Podríamos lanzar otra pregunta, que es, estimulando correctamente algunas zonas del cerebro, se abren las puertas de la percepción que nos hacen realmente observar lo que habitualmente no se observa. Sin lugar a duda. Llegado ese momento, por ejemplo, es cuando habitualmente tengo una conversación con Persinger en la que sonríe un poco de lado y conversa acerca de aquellas cuestiones que hoy por hoy pocos científicos se atreven a plasmar en los documentos de las publicaciones de las mejores revistas del mundo, ¿no? ¿No será acaso que cuando nuestro cerebro no está perfectamente sintonizado, puede percibir otro tipo de realidades? ¿No será acaso un ejemplo que, igual que algunos de los mejores astrónomos que existen actualmente y que hablan de esas realidades paralelas, nuestro cerebro es capaz de ver, un ejemplo, naves espaciales que existen actualmente en otras dimensiones, pero que el cerebro tuneado a la frecuencia normal no puede ver? Es decir, se abre todo un abanico muy importante. Iría más allá, doctor. Esas personas que sabemos, y muchos nos están viendo, que han tenido experiencias, tantas han venido aquí, personas normales y corrientes, han tenido esa apertura inconsciente de su propio cerebro. No es que vean fantasías ellos mismos y las creen, sino que ahora pueden ver algo más porque ha ocurrido algo en su cerebro y que por eso en su vida luego vuelven a ver más casos que a nosotros, por ejemplo, como periodistas, nos sorprende. Es decir,
este señor vio esta figura y es que a los 2 años vio esta otra, y dices, ya no me lo creo. Cuidado, ¿será que en cierto momento ese chip se despertó dentro del cerebro? Sin lugar a dudas, hay personas que tienen una tendencia a padecer este tipo de experiencias místicas. Además, el aislamiento sensorial es algo muy importante. Es decir, nuestros sistemas a nivel temporal, a nivel límbico, por ejemplo, están diseñados para no descansar ni siquiera cuando dormimos y estar alertas ante cualquier tipo de cuestión, cualquier peligro. Si logramos aislarnos en un momento dado de estos sistemas y utilizarlos en este otro respecto, seremos capaces, igual que muchos profetas, por ejemplo, de tener esas percepciones divinas. Es decir, no es casualidad. Ver el cerebro y entender la realidad. Es algo, el doctor Gaona se encuentra en el umbral mismo de cuestiones que seguro serán importantísimas dentro de unos cuantos siglos, no estoy convencido, pero hay adelantados, hay personas que están ahí, personas que, por ejemplo, como el doctor Persinger, eminencia en la materia, adelantado, le decía el doctor Gaona, ustedes se acuerdan, porque ha sido uno de los grandes momentos de la pasada temporada. Primero, repito, por la valentía. El doctor Gaona se presta para investigar, y esto yo creo que nos hará investigar en el futuro también en ciertos entornos. De pronto él nota en el Teatro Cervantes una presencia de una forma gráfica, honesta, real. Pero lo curioso es que para estos científicos que él ha estado visitando y trabajando con ellos, no era nada más allá de lo extraordinario, es decir, creían perfectamente en tu experiencia. Sí, más aún, es muy curioso porque, claro, dentro de tantas y tantas horas hablando con Michael Persinger y los demás profesores en la universidad, salió a relucir la famosa anécdota del Teatro Cervantes. Y es muy curioso, además, porque sin haberle contado absolutamente nada en las primeras palabras, Michael Persinger frunció el ceño y me dijo, oye, Miguel, ¿hay alguna edificación, algún túnel, algo que cambie el campo electromagnético por debajo del teatro? Y recordé, están justamente debajo del teatro los famosos túneles de acogida para la guerra civil, ¿no? De los refugios de la guerra civil. Entonces, me pareció increíble la intuición de Persinger a la hora de poder, ¿no?, interpretar. Doctor, más cosas, aunque habrá mucho que hablar y muchos límites de la ciencia que explorar. Ese objeto que parece de la ciencia ficción y que ya es ciencia ante catedráticos, doctores, experimentos, esto es lo que yo quiero que les quede muy claro. No estamos hablando de no sé qué, estamos hablando de lo que es ciencia, cerebro, investigación. Y tú has mencionado que estimulando esas gráficas que estamos viendo, ciertas partes del cerebro muy concretas, surge el miedo. ¿Y podemos convertirlo en pavor, en terror? Más aún, el propio sistema tiene un botón de pánico, el nombre lo dice todo, sobre todo en el primer tren de ondas que estimula toda la parte del hemisferio derecho. En ocasiones justamente se trata de estimular también la amígdala cerebral derecha, que condiciona nuestra sensación de miedo intenso, de miedo totalmente irracional, ese miedo animal, ¿no?, que sobrepasa. Y si acaso la persona a la que estamos estimulando llega a notar esto, tenemos el botón de pánico para cortar ese tren de ondas y comenzar otra fase del experimento. Es decir, podemos inducir el miedo. Claro, sí. Pero se ha hablado mucho de armas sónicas, se ha hablado mucho de la investigación militar, que imaginemos que está muy interesada en todo esto también, es de lógica. ¿Qué utilidades podría tener el conocimiento de las áreas del cerebro que con ciertas ondas se estimulan y generan miedo, pánico, pavor? Bueno, realmente se puede hacer más de lo que se piensa. Por ejemplo, hay algunos estudios, hablaremos en los siguientes programas de ellos, tremendamente interesantes, como las alteraciones de los campos magnéticos terrestres y la aparición de, por ejemplo, ataques de tipo epiléptico. O bien algo tremendamente interesante y que a su vez tienen ganas justamente de venir a España a estudiarlo algunos grupos de trabajo, y es los campos de baja frecuencia creados por los aerogeneradores, esos grandes molinos de viento que generan electricidad, que en nuestro país es el número 1 de producción a nivel mundial, estos campos de baja frecuencia y las posibles, no quiero alarmar a nadie, pero quizá algunas alteraciones sobre nuestro comportamiento que pueden llegar a decenas de kilómetros en aquellos que se encuentran enfrentados en estos trenes de ondas. Experiencias místicas, sensación de presencia, de estar acompañado, sensación de salir del cuerpo, casi nada, hablamos de grandes clásicos. Y podríamos terminar, doctor, diciendo, y podría llegar a ser, aunque sea un objeto científico perfectamente calibrado, depende de su uso, ¿podría ser peligroso? Sin lugar a dudas. De hecho, hay que darse cuenta que estamos interactuando sobre el órgano más importante que tenemos los seres humanos, que es el cerebro. Por lo tanto, una utilización inadecuada podría provocar cambios permanentes. Pero ya no solamente estoy hablando a nivel del propio tejido, es que experiencias de este tipo
Están contraindicadas, además hay que dejarlo claro, en personas que han tenido epilepsia, han tenido ataques de tipo psicótico, esquizofrenia, en personas bipolares, borderline, etc. Es decir, aquellas personas en las que el yo no está muy bien definido, en el que aparentemente no hay un buen equilibrio entre estos hemisferios, realmente no deben de someterse a ello. Personas quizá especialmente influenciables o que se emocionen excesivamente con este tipo de cuestiones, hay que darse cuenta que es descubrir, entrar prácticamente en otra dimensión. Hay que tomárselo con la mayor seriedad posible. ¿Lo has experimentado en tu propia persona? Sí, no solamente sino también el propio casco de Dios en la Universidad de Ontario, y la verdad que la experiencia fue tremenda, ¿no? Es decir, fue algo... Cuéntanos algo. Bueno, una experiencia extracorpórea, ver a todo el equipo desde varios metros de altura. No soy el primero, esto es allí lo más normal del mundo. Es decir, cuando salí de la cámara de aislamiento me preguntaron, bueno, imagino que nos habrás visto desde fuera, es decir, es algo peccata minuta, ¿no? La famosa experiencia de vuelo astral. Sí, de vuelo astral, efectivamente. Después de una sesión. Después de una sesión de aproximadamente unos 20, 30 minutos aproximadamente. Pero esto es muy frecuente, el propio Persinger las ha tenido, es decir, aunque no lo cuente en público, muchísimas personas. Es decir, es algo relativamente frecuente. Aunque no lo cuente el público, el doctor Persinger ha tenido experiencias. Aquí lo contamos en público. Así somos. Y tenemos la fortuna de tener un cicerone, un enviado, un heraldo de estos misterios de la ciencia que a mí me dejan sin palabras, espero que ustedes también. El doctor Gaona se ha metido a fondo a investigarlo y yo le auguro el mejor de los éxitos. Yo espero contar muchísimas cosas este año en los límites de la ciencia, doctor, porque creo que va a ser maravilloso. Muchas gracias. Estamos recuperando, en definitiva, ¿verdad?, el misticismo de nuestros antepasados. Que es algo importantísimo. Cómo en los últimos 2 siglos hemos abandonado y arrinconado todo eso. Cuando eso ocurre, y pese a quien pese, hay que decirlo, sigue ocurriendo exactamente igual. Las personas siguen teniendo las mismas experiencias y quizá esto empiece a explicar, a dar cierta esperanza, a saber que no son los únicos, ¿no? Doctor Gaona, gracias, un honor. A vosotros, un buenas honor. noches. Vamos a continuar, vamos a seguir buscando. Vamos a hacerlo en la actualidad. Vamos a ir directamente a lo que ha pasado, la crónica de 7 días llenos de historias. Esta semana comenzamos nuestro informativo en Bulgaria, donde un equipo de arqueólogos ha hallado un nuevo enterramiento de un supuesto vampiro. Los especialistas encontraron un esqueleto de un hombre joven que vivió entre los siglos XIII y XIV con un arado de hierro clavado en el pecho para evitar que tras su muerte se convirtiera en vampiro. Además, entre los dientes del esqueleto había 2 monedas de bronce para pagar su paso al más allá. Según las creencias de la época, después del entierro y siempre antes de medianoche, cuando se creía que el difunto se convertía en vampiro, un grupo de valientes exhumaba el cadáver y le clavaba un hierro en el pecho. Se creía que el peso del metal no le permitiría al muerto levantarse y beber la sangre de la gente. Varios medievalistas búlgaros explicaron que en aquella época se creía que las personas con anomalías físicas, como por ejemplo tener un cráneo más grande de lo habitual o joroba, eran vampiros. Y nos vamos hasta Stonehenge, porque hay una nueva información sobre cómo y por qué fue construido. Al parecer, las nuevas excavaciones realizadas en el mayor yacimiento arqueológico de Inglaterra revelan que fue construido a lo largo de un accidente geográfico de la Edad de Hielo, ya que pensaban que esas grietas significaban la unión del cielo y la tierra durante los solsticios. Según el profesor Mike Parker Pearson, el antiguo pueblo que construyó Stonehenge eligió este sitio debido a su importancia solar. No lo hicieron para adorar al astro o para crear una especie de calendario o un observatorio astronómico, sino porque era un lugar especial para los hombres prehistóricos. En Alemania, la policía y expertos forenses están investigando una momia que descubrió un niño de 10 años en el trastero de sus abuelos. El cuerpo se encontraba dentro de un sarcófago y una tomografía computerizada ha revelado que está muy bien preservado el cráneo, a pesar de que una flecha le sale de la cuenca del ojo izquierdo. Los rayos X mostraron que una capa metálica cubre los huesos del individuo, que no llega al 1,5 metros de altura y cuyo sexo aún no se conoce. Al parecer, el abuelo del niño, que murió hace unos años, viajó en la década de los 50 al norte de África y pudo haber traído la momia como un recuerdo de sus expediciones. Los vendajes de la momia, que no fueron retirados por temor a dañar los restos, son del siglo XX y, según algunos expertos, la momia es falsa porque está hecha con restos de uno o varios cuerpos humanos. Y miramos al cielo porque durante el Congreso Europeo de Ciencia Planetaria, que se celebró hace unos días en Londres, se ha afirmado que Marte podría albergar
restos de vida microscópica a pesar de las radiaciones y el ambiente hostil del planeta rojo. Según algunos astrobiólogos, los espectrómetros que llevará acoplados el robot móvil que la Agencia Espacial Europea enviará a Marte en 2018 serán capaces de detectar las trazas de organismos biológicos que podrían hallarse en el suelo marciano. La espectroscopia que utilizarán puede revelar detalles del interior de las rocas, así como detectar moléculas orgánicas y signos de vida. Si detectan restos de carotenoides, unos pigmentos orgánicos que los microorganismos utilizan para protegerse contra las radiaciones hostiles, significaría que allí había antiguas formas de vida extraterrestre. Y vamos con nuestro mundo insólito. Comenzamos con una historia estremecedora y a la vez preciosa. Una madre se pone de parto cuando está de 27 semanas. Tiene 2 niños dentro del cuerpo. La pequeña nace sin ningún problema, pero el niño al que iban a llamar Jamie, los médicos dicen que está muerto. La madre enseguida pide ver a su bebé, se lo pone en el pecho y durante 2 horas está diciendo la de cosas que tiene que hacer en la vida con él, cómo le quiere ver crecer, cómo quiere que viva junto a su hermana. Hasta llega a darle el pecho. A través de sus dedos saca un poco de leche del pecho y se la introduce al pequeño bebé, que como repito, estaba muerto, en la boquita. Después de 2 horas de tenerle sobre su corazón, el niño comienza a vivir de nuevo. Los médicos no se lo podían explicar y hoy en día, después de 5 meses, ese niño vive y no tiene ningún problema de salud. El cariño de una madre, el contacto con la piel, puede hacer milagros. Y nos vamos hasta Ghana, donde fíjense lo que ha aparecido en la orilla de la playa. Un extraño ser, dicen que creen que es un mamífero, pero no lo tienen muy claro, porque los especialistas también han dicho que puede ser un gran pez. El caso es que tiene cabeza de cocodrilo y cuerpo de ballena. Pesa más de 5 toneladas. Algunos especialistas que han visto las fotografías dicen que puede ser un celacanto gigantesco, un pez que al parecer vive en las profundidades. Ya han sido capturados más ejemplares, aunque de mucho menor tamaño, pero por el momento no saben qué es. Está en estado de descomposición y es muy difícil ver de qué tipo de animal se trata. Y acabamos en Argentina, porque una familia dice que tiene el esqueleto del chupacabras. Ahí lo tienen y ahí lo muestra esta señora, que su hijo, mientras estaba paseando por un campo cercano que hay a su domicilio, se encontró al lado de un poste de la luz el esqueleto de este extraño animal. Algunos dicen que es una cría del mítico chupacabras, ese que se dedica a sacar la sangre de los animales, de las vacas, de los terneros, que los deja completamente desangrados. Y otros, en cambio, dicen que es un esqueleto momificado de un murciélago sin alas. Bueno, de las 2 formas, extraño es. Y de las profundidades del cerebro humano, del aspecto científico a la actualidad, trepidante, y por qué no sumergirnos directamente en el misterio cuando se manifiesta, cuando se presenta ante un testigo. Ustedes saben muy bien que cuando alguien viene a este sector concreto, a este espacio elevado de nuestra nave del misterio, suele ser porque tiene algo importante que contarnos, algo que tiene que ver en ese puzzle misterioso de los enigmas que siguen surgiendo, parece que desde el principio del tiempo. Son personas honestas, personas de amplia trayectoria y además personas que luego lo que cuentan aquí tiene un eco importante. Me da la impresión, y lo estamos viviendo, que ese seísmo beneficioso va llegando a individuos, ustedes que están ahí, que han vivido cosas similares y que quizá pierden un poco el miedo, la vergüenza, el no contarlo por si acaso. Nuestra misión es ser un poco abrelatas, ¿no? Que estos misterios sean tomados como lo que son, experiencias de difícil explicación, pero que siguen pasando. Y que pasan a todo tipo de personas que no tienen nada que ver, a primera vista, con este ámbito de lo enigmático. Nuestro primer testigo, de alguna forma, la primera persona de esta temporada 9 que se sienta aquí con nosotros, es Ignacio Rubio. Él es doctor en Derecho Internacional, él es periodista, ha sido muchos años compañero en la cadena SER.
y sobre todo es una persona que, muy atareada, se lo aseguro, con muchas funciones de altísima importancia, no quiero ir más allá, pero con muchas cosas que hacer, con muchos hilos que mover, un día de ajetreo, de cansancio, llega a un hotel, una noche de hotel, una cualquiera. Ignacio, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? Era así, ¿verdad? Era así, efectivamente. Mucho ajetreo, muchas cosas, muchas historias que realizar en tus diferentes ámbitos, y un hotel sobre todo que yo creo que no es la típica casa abandonada, el típico lugar tenebroso, más bien al contrario, y en plena capital de España, ¿no? Sí, efectivamente, en el centro de Madrid, efectivamente, bueno, un hotel de lujo, y donde pues yo llego después de trabajar durante todo el día. Llegamos hacia las 11, las 12 de la noche, pues lo típico, haces tu check-in, subes a la habitación, pues te aseas, vas a dormir, y hacia las 2 de la mañana aproximadamente, 2 y algo de la mañana, empiezas a oír unos ruidos extraños en la puerta, como si alguien pusiese lo que es la tarjeta equivocadamente en la cerradura de la habitación. Son tarjetas magnéticas y por lo tanto oyes el ruido que hace. Eso me desvela un poco, pero tampoco le das demasiada importancia en ese momento. Al cabo de un rato, tampoco sabría decir cuánto tiempo, se vuelve a producir ese mismo ruido, y es el momento en que piensas que algo está pasando, y es lo que te desvela. Cuando me despierto me encuentro con la imagen de una señora de un aspecto determinado, que pronuncia un nombre y que viene hacia mí. Evidentemente el susto es mayúsculo, como se puede uno imaginar, porque no está uno... ¿Estaba dentro ya de la habitación? Está dentro de la habitación, sí, está dentro de la habitación, en un pasillo, digamos así, para que la gente lo pueda entender, una puerta, un pasillo, al final una cama, y al lado de la cama, en el lado derecho, una ventana que da a una zona de servicios, de piscina, del hotel, y donde pues yo veo a esa persona que viene hacia mí. ¿Cómo era, Ignacio, por favor? Pues la imagen que tengo, que yo recuerdo, porque evidentemente han pasado 5 o 6 años, es una persona con un pelo largo, de una edad de unos 32, 35 años aproximadamente, no más, y yo digo, venía hacia mí. Claro, la reacción mía automáticamente en aquella situación de sorpresa, tras abrir los ojos y encontrarme aquello, es sobresalto, porque es un susto. Desaparece esa imagen, se desvanece, ¿vale? Y evidentemente me quedo intranquilo. Hombre, intranquilo, hay que ser muy templado para quedarse solo intranquilo, ¿no? Bueno, porque tú has visto una imagen que yo no sé si en un principio identificas en algún momento con un sueño, llegas a pensar que es una pesadilla, que sea... Porque no hablamos de algo, y esto es muy importante, Ignacio, en muchos casos algo etéreo, difuminado. ¿Llegas a observar, por ejemplo, el rostro de esa mujer? Yo veo a la persona que viene hacia mí, como corriendo, ¿vale? Como corriendo. Como corriendo hacia mí, es decir, como... Viene rápido, de ahí la reacción. O sea, todo lo que estamos explicando, que parece que sea una secuencia de minutos, es una secuencia de segundos, porque es la reacción de abrir los ojos, darte el susto, coger a la almohada y lanzarla. ¿Con algún tipo de vestimenta o algo, Ignacio? ¿Recuerdas? Yo, a ver, la verdad es que te mentiría porque ha pasado mucho tiempo, ¿vale? Pero, a ver, evidentemente iba vestida. Otra cosa es que me dijeras cómo iba, no lo recuerdo, ¿vale? Lo cierto es que esa persona a la cual yo veo y que puedo escribir después al día siguiente en recepción, bueno, pues pasa este hecho, consigues volver a dormir, y al día siguiente se me despierta la curiosidad, y conociendo que han habido alguna situación tal vez más de estas circunstancias allí, por otras personas, pregunto al personal de confianza del hotel y les pregunto si efectivamente alguna persona se ha suicidado de esas características en esta habitación. La persona de confianza de ese hotel, que me atiende siempre que voy allí, me dice que efectivamente, que eso se ha producido,
que una persona de esas características ocupó esa habitación una semana atrás y que se había lanzado desde la ventana de la habitación cayendo al borde de la piscina aún con vida. Y la descripción es exactamente igual a la que tú das en aquel momento, como si fuera el de tu robot. Efectivamente. ¿Por qué tú, Ignacio, bueno, claro, y podríamos detallar mucho, ¿no?, en tu amplia trayectoria en los medios, sobre todo en Cataluña, un profesional muy respetado, además, ¿no?, de otras formas, ¿no?, de acceder a la información, con mucho prestigio. ¿Cómo a ti se te ocurre preguntar por un suicidio? Es lo que a mí me viene a la mente, ¿no? ¿Por qué después de ver esa imagen fugaz, tú preguntas, intuyes que tiene que ver con un hecho tan luctuoso, tan terrible? Como, no preguntas si aquí he estado alojado simplemente, sino ya tienes la idea por algo que tiene que ver con una muerte. Porque por desgracia en este hotel se han producido algunos fallecimientos. Entonces de eso sí soy consciente, ¿vale? Entonces yo relaciono el hecho de que, lo que decimos, a lo mejor esa persona, esa alma en pena, que se suicida, establece una comunicación o se queda ahí, no lo sé, porque tampoco entiendo esos temas, y que efectivamente tiene que haber alguna relación entre lo que yo he visto y algo que haya podido pasar. Entonces, ¿cómo te quedas, Ignacio, cuando te confirman esas personas que te han hablado otras veces, en otros casos, porque es tu hotel de confianza también de alguna forma? ¿Cómo te quedas cuando te dicen, es que esta mujer es así, se llamaba así y se mató ahí? Me quedé bastante parado y de hecho llamaron al director para que viniera a hablar conmigo. ¿Qué decía el director? El director pues confirmó efectivamente la existencia de ese caso y lo que pidió era prudencia en aquel momento para que no se pudiese malograr la imagen del hotel. ¿Has vuelto a esa habitación en concreto o no? No volvería. He vuelto al hotel, pero no se me ocurriría volver a esa habitación. Es curioso porque nuestro compañero Javier Pérez Campos, el primero que entra en contacto con Ignacio para saber esta historia, revisa en la hemeroteca y así como no hay información precisa de este suceso en concreto, sí que es verdad que hay varias informaciones de muertes violentas, de suicidios, entre otras la muerte de un militar que se quita la vida en una habitación, alguien que debía pasar por un mal momento y de alguna forma, pues bueno, pone fin a sus días. No sabemos en concreto si en esa habitación, pero que es verdad que en ese hotel, que también hay que decir, tiene mucho tránsito y es muy célebre, pues ha habido estos casos de suicidio, ¿no? Claro, pasa el tiempo, me imagino, reflexionas sobre lo vivido. Imagino que nunca antes habías tenido un suceso de estas características, ¿no?, en tu vida. Y cómo una persona racional, con muchas ocupaciones, con ocupaciones y cargos de mucha importancia, que está acostumbrado a un modo de vida y a unas situaciones racionales siempre. Claro, es la gran pregunta, ¿no? Tenemos el caso tan gráfico, yo creo que no hay que añadir más, tan espeluznante, de alguna forma, ¿no? Esa, no sé si llamada de auxilio. ¿Cómo lo vertebra uno en su mente, en su vida cotidiana? ¿Qué te ha pasado? Hombre, lo cierto es lo único que yo siempre me he preguntado, es decir, si eso ha sucedido, ¿por qué esa persona, ese ente, quiere contactar conmigo? ¿Por qué soy el medio para comunicarse? Si no ha sucedido, evidentemente, es una cuestión de la imaginación, pero si le das un valor a eso que sucedió, es decir, siempre me he preguntado, es decir, ¿qué es lo que querría esta persona comunicar? ¿Qué problema tenía esta persona para realmente llevar a cabo ese suicidio? Y si realmente, es decir, ¿qué necesidad tenía de comunicar y por qué se aparece en ese momento? ¿Llegaste a indagar algo? ¿Te interesó la historia como para intentar saber la historia de esta mujer o te quedaste en los datos? No, me quedé en los datos porque evidentemente con el susto tuve bastante. Con la confirmación después de recepción y de dirección, evidentemente pues lo dejas en un caso puntual, aislado y no das mucha importancia. Luego con el tiempo sí he tenido acceso a través de otras personas que han estado en este hotel de diversas informaciones en relación pues con suicidios y con cosas que después le han confirmado incluso que hay habitaciones que hay en el hotel que no se dan a los clientes porque efectivamente se han quejado de que han sentido presencias o han sentido molestias y entonces, bueno, pues que ellos ya saben en qué habitaciones no deben dársela a los clientes, ¿no? Te voy a contar una cosa, Ignacio, y por supuesto es mucho más importante, todos los espectadores, ¿no? Hemos hecho gestiones, evidentemente, ya nos conocen, para pasar una noche en esa habitación concreta e incluso para desplazar un equipo de investigación multicámara que quiere, bueno, en el fondo es querer ser el anhelo de atrapar algo que habitualmente tiene mucho más que ver con el testigo, con la situación, y que no se vuelve a repetir. Ustedes ya lo saben.
pero hemos pedido permisos de todo tipo, hemos sido insistentes, llegamos a ser muy insistentes. ¿No te imaginas en este caso la cerrazón que no hemos encontrado en otros lugares? Hemos grabado en muchos hoteles y en muchos sitios y con una amabilidad y una valentía tremenda. Pero en este caso, Ignacio, la cerrazón. Y te podría decir que el terror en las personas que tenían que dar ese permiso era extraordinario. ¿Te dice algo esto? Bueno, me dice lo que le han confirmado a familiares míos de que efectivamente, es decir, no es la primera vez que sucede un hecho de esas características. En este caso me pudo tocar a mí y yo estoy convencido que otras personas han podido vivir esta experiencia dentro del mismo hotel. Pero eso no significa decir, bueno, pues son circunstancias anecdóticas, imagino, en función de las sinergias de las personas en relación con esos seres o esas personas que están ahí, que están en otro punto que nosotros no vemos habitualmente y que tienen más facilidad de comunicación, ¿no? Si ahora vuelves un poco a la experiencia, ya como colofón, ¿te quedas con algún gesto, con algún detalle, con alguna mirada, con alguna expresión, con algún momento que realmente digas, cuando recuerdo esta visión, recuerdo este instante perfectamente y esto no se me va a olvidar mientras viva? La cara de sufrimiento de esa persona. El sufrimiento. La sensación que te queda es de esa persona, es decir, sufrimiento, es decir, la imagen de auxilio, de que esa persona tenía que estar pasando por algo muy grande para llegar a hacer eso y que esa imagen que yo vi reflejaba, transmitía esa angustia. Cuando ese ente estaba ahí por alguna circunstancia, si es que estuvo, lo cierto es que estaba pidiendo algo. Y a lo mejor estaba buscando algo en una respuesta, en una ayuda, en una comunicación. Evidentemente yo tampoco se la supe dar porque evidentemente el susto fue mayúsculo. Esto se cuenta, Ignacio, yo sé que ha pasado el tiempo, que eres un tipo muy valiente y que vas con la verdad por delante de lo que tú has vivido y has interpretado y estás aquí. Y lo he comentado en muchas ocasiones, a veces que con tenaza, ¿no? Es muy difícil, pero la sociedad va entendiendo que esto ocurre y no sabemos bien qué es. Se cuenta cuando esto le pasa a uno, ámbito familiar, ámbito de las amistades, ¿se cuenta esto y cómo se cuenta y cómo se interpreta por parte de los otros, ¿no? Bueno, ¿Hay miedo? Yo creo, no, es que no creo que sea una cuestión de contarlo por ahí, es decir, la gente por lo general piensa que uno pues no está muy bien cuando tiene esas apariciones, ¿vale? No es una cuestión de estar muy bien, es decir, es como cuando te cuentan un exorcismo, es decir, bueno, existe o no existe, es decir, puede ser que esté, es decir, está claro que hay algo, está claro que aquellos que evidentemente pues les interesan todos esos temas, es decir, son más profesionales y entienden que hay algo más aparte de la vida terrenal y a partir de ahí es cierto, es decir, que algunas personas son más proclives, como decía antes, a poder comunicar. Ahí están los mediums, ahí está la gente que hace espiritismo, es decir, hay una serie de ciencias ocultas que están estudiadas, están científicamente demostradas en cierto modo y bueno, pues cada uno podría analizar mejor el por qué esto sucede, ¿no? Es decir, en este caso, en mi caso, hay otros que han visto ovnis, hay otros que han visto una serie de cosas que están ahí y que lo que hay que hacer en cierto modo es decir, bueno, pues poner esto encima de la mesa porque eso puede existir, puede ser una imaginación en la mente, pero cuando alguien te confirma, como decía antes, es decir, no es mi imaginación cuando alguien me confirma que esa persona está en esa habitación una semana antes, por lo tanto no te lo puedes inventar. Es decir, ¿cómo sé yo que esa persona estaba? A no ser que haya estado allí y no he estado, ¿vale? Por lo tanto, es algo que sucede y es algo que sucede que está ahí y que es un elemento más, un grano más de arena de cara a poner de relieve que efectivamente decir que aparte de que estemos todos aquí, pues puede existir algo más en algún sitio, ¿no? Ignacio, ¿te gustaría volver a verlo? Porque a veces alguien dice, me gustaría ver más detalles, me gustaría tener la oportunidad en mi vida de enfrentarme a esta situación. No, lo único que digo es decir, me habría gustado, si de haber conocido a esa persona en vida, me habría gustado poderla ayudar. Porque creo que esa persona tuvo un problema que no supo solucionar su problema y que la única vía de solución fue el suicidio. Y creo que debemos ser personas para poder ayudar a todas las personas que estén en esta situación. De verdad, Ignacio Rubio, te doy mi agradecimiento, todos los espectadores también, porque es, como digo, un peldaño más, ¿no? Hacia, como tú has descrito, la normalización, de alguna manera. Es que esto pasa. Estamos en una situación en la cual, bueno, lleva así varios siglos la humanidad, ¿no? Oculta, arrincona, incluso silencia a las personas que, sin comerlo ni beberlo, se enfrentan con una diapositiva, parece, o de otro tiempo, o del pasado. Es un fantasma, es una energía que está ahí, es la disposición precisamente de la persona, en este caso de Ignacio, que por sus circunstancias X puede ser más sensible en ese momento. Hemos hablado hoy del cerebro y de las capacidades de esa caja mágica que es el cerebro y ese hemisferio derecho que parece que conecta con todas estas cosas. ¿Hay algo que influye externamente y que produce una mayor claridad para ver estas cosas que deben estar ahí?
Quizá no lo sepamos nunca, pero lo que vamos sabiendo poco a poco es que personas que no ganan nada, al revés, lo sabe muy bien Ignacio, que hay que ser muy valiente porque lo que pueden recibir, que sé que de ustedes no hay de la inmensa mayoría, pero por personas muchas veces mediocres, ignorantes, incultas, realmente incultas, aunque tengan conocimiento de otras cosas, pues la risa, el descrédito. Por eso mucha gente no tiene miedo. Por eso lo que estamos viendo también al mismo tiempo es que poco a poco vamos comprendiendo que esto pasa. ¿Qué es? Evidentemente no parece algo muy normal, ni muy ordinario, ni un simple sueño, porque luego está la confirmación. Ignacio Rubio, te lo agradezco muchísimo, de verdad, compañero. Gracias por tu valentía y por venir aquí a la Noche del Misterio. Gracias a vosotros. Son estos testimonios que, bueno, dan un sentido a todo, ¿no? Ahí está la aparición, en pleno corazón de Madrid. Y luego nosotros llamamos, pedimos y... no se puede hablar de esto. Casi podemos decir que en algún caso lo entendemos, aunque tenemos ejemplos de otras personas, establecimientos, que han dicho sin ningún problema, investigad, aunque siempre, bueno, es un poco tortuoso esto, ¿no? Vamos a hacer otro cambio, otro giro. En este testimonio concreto de esta profundidad en una visión, nos vamos a marchar a un sitio maravilloso también, a otro nivel. Un sitio donde se juntaba todo esto. Eran los gabinetes de curiosidades, fueron importantísimos. Monarcas, emperadores, personas poderosas, de alguna forma tenían obsesión por estos lugares. ¿Y qué eran estos lugares, estos entornos? ¿Qué se guardaba y custodiaba en ellos? Yo no voy a contar más porque Carmen tiene toda la información y les espera ya en nuestro lugar concreto de sorpresa, el Gabinete de Curiosidades de Cuarto Milenio. Esta noche les invito a conocer el Gabinete de Curiosidades de Cuarto Milenio. Durante los siglos XVI y XVII, estas estancias se hicieron muy famosas, sobre todo entre la gente más pudiente, entre los aristócratas, la nobleza. Todos los reyes querían poseer un cuarto de las maravillas, como también se llamaba a este tipo de habitaciones. ¿De dónde provenían los objetos que rellenaban todas estas estancias? Pues la mayoría lo traían los viajeros, los conquistadores que habían venido de tierras lejanas. En todos tenía que haber algo que proviniera del reino animal, algo que proviniera del reino vegetal, por ejemplo, las pócimas que se hacían con algunas plantas que solo se encontraban en altas colinas, y también tenía que contar con instrumentos que hubieran sido fabricados por la mano del hombre. Seres extraordinarios plagaban todas las estanterías. Decían que tenían cuernos de unicornio, que incluso habían capturado dragones y después de quitarle la piel se habían quedado con sus cráneos. Y precisamente esta noche les voy a presentar uno de esos cráneos. Todos los objetos que vaya trayendo a esta sección van a ser originales. Es decir, este es un dragón real. ¿Es un dragón? Bueno, eso ahora lo veremos. Lo cierto es que durante la Edad Media se halló una cueva en Austria, Drachenhöhle, así la llamaban. ¿Y por qué? Porque decían que era la cueva donde habitaban los dragones. Allí se encontraron más de 30.000 esqueletos, algunos cráneos como el que esta noche tenemos aquí. Todos los reyes quisieron enseguida tener uno dentro de su gabinete de las curiosidades. ¿Pero verdaderamente eran dragones? Pues no. La verdad es que eran osos de las cavernas. Este fósil que tenemos aquí puede tener entre 400.000 y 35.000 años. Esa es la horquilla de tiempo en la que vivieron estos extraordinarios animales que de pie podían llegar a medir más de 3 metros y pesar hasta 500 kilos. Los hombres se peleaban por las cuevas, por las cavernas, con estos extraordinarios ejemplares. Imagínense enfrentarse con simples lanzas o flechas a animales de esta talla, de esta estatura. Pero los fieros hombres de la época querían protegerse en esas cavernas donde hibernaban estos animales. Y tenían que matarlos. Por eso, en muchas de las cavernas, algunas de las más famosas, por ejemplo, de Francia, se han encontrado restos de oso de las cavernas. En Chauvet, por ejemplo, nos encontramos con algo extraordinario que no se ha hallado en ningún otro lugar del mundo. Un altar
donde este oso es el protagonista. Su cráneo está sobre una gran piedra. Parece que allí se reunían para adorar a este semidios. Eso es lo que se piensa, que hacían rituales en honor de este ser, porque al parecer el animal tenía contacto directo con los seres que habitaban en las montañas. Poco a poco, los ejemplares de oso de las cavernas se fueron extinguiendo. Los hombres fueron los culpables. Era la propia supervivencia de una u otra especie. En este caso, la más fiera, la más ruda, no pudo con el hombre. El oso de las cavernas hace 15.000 años que dejó de habitar la Tierra. Hoy en día tan solo tenemos sus restos. Un fósil como el que tenemos ahora en nuestro gabinete de curiosidades de cuarto milenio y que hoy les he dado a conocer. Y del milenario fósil del oso de las cavernas, bueno, recientemente, hace muy poco, en las míticas cavernas de Santander, veíamos su marca, su huella, a través del tiempo, los zarpazos todavía en las rocas, impresionantes. De esa imagen tan antigua a algo que puede parecer casi futurista. La investigación que es ayudada siempre por la electrónica hoy en día, por el sonido, por los programas que intentan descifrar lo que hay detrás. Y es que han llegado a nuestro poder una serie de voces que angustiaban a una familia. Hemos investigado y además el formato que ustedes van a ver es novedoso completamente. Ahora les explico más, pero quiero que escuchen sobre todo esas voces que además han sido examinadas al detalle por nuestro compañero, nuestro ingeniero de sonido, Manolo Rodríguez. Manolo, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Vamos a ver, yo creo que directamente escuchemos, tienes ahí la pantalla, las ondas, son varias voces, hay muchas más. Al parecer una familia estaba amedrentada con todo esto y tú simplemente te has puesto a examinar el sonido. ¿Qué has encontrado? Sí, bueno, pues he encontrado, hay muchos dentro de la duración del audio era bastante y estuve escuchando parte a parte y algunas al principio no las identificaba, pero una vez le das 2 vueltas y le haces un proceso de limpieza, al final sacamos varias, ¿no? Saqué varias. Y te pongo la primera para que escuches. Venga. Aquí oigo, mátalo. La paso otra vez. Creo que se oye bastante claro, mátalo. Continuemos. Sí. La siguiente de las que he seleccionado son fantasma. De estas tengo 2, pero esta es la primera. Bueno, esa es clarísima, Manuel. Clarísima. Esta es cobarde. Bueno, más o menos. No es tan clara como las otras. Aquí hay un mátame, que se oye con un golpe, pero se oye un mátame clarísimo, ¿no? Vale. Bueno, me quedo alucinado porque yo algunas de ellas, se lo aseguro, es que no las había escuchado. Mira, escucha esta, que es el segundo fantasma, que es mucho más sutil, pero se oye clarísimo, ¿no? Un fantasma, mira. Vale. Creo que casi podríamos dejarlo ahí porque hay un abanico amplio de voces, compañero, y siempre nos enfrentamos, y tú estás más que acostumbrado, creo que pocas personas en el ámbito del sonido estarán más acostumbradas que tú a desbrozar un poco lo que hay detrás de estas grabaciones. Ahora iremos a por la historia. Opinión sincera, antes de ver el reportaje de nuestros compañeros Paco Pérez Caballero y Carlos Largo. ¿Qué piensas de estas voces, personalmente? Bien. Yo siempre pienso lo mismo siempre tengo la misma opinión sobre el tema de psicofonías, ¿no? Yo creo que son casualidades. Lo que pasa es que cuando las limpias y las oyes suenan tan a voz, pues te quedas con la duda, ¿no? Que es lo que el tema de las psicofonías, de la duda, si realmente son voces que vienen de algún sitio o son sonidos que parecen voces, ¿no? Manuel, perfecto, porque lo que hemos hecho es lo que tenemos que hacer, limpiarlas, analizarlas, buscar, extraer las frases que parece que están ahí. Se oyen voces clarísimas. Pero lo interesante sería ver ahora las personas que han vivido todo esto. Seguimos en la investigación,
Gracias por toda tu ayuda, Manuel. Que continúe en esta novena temporada el análisis minucioso de las cosas. Para mí es un honor contar contigo. Un abrazo, compañero. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Bueno, ustedes han oído, como suele ocurrir, unas voces, un material concreto, pero claro, algunas es que eran bastante claras, ¿no? ¿Cómo son estas voces en su naturaleza inicial? ¿Cómo han sido obtenidas? ¿En qué lugar? ¿Hay algo que marque ese lugar? ¿Cómo es la familia que obtiene esto? ¿Estaban solos completamente? Yo creo que vamos a responder algunas cuestiones cuando vean este reportaje. Es un viaje. Muchas veces llega una llamada. Así empieza todo, Cuarto Milenio, la redacción. Una llamada es el descolgar del teléfono y de inmediato, si el tema creemos que merece la pena, uno de nuestros compañeros se pone en marcha. Pero para este año, que como ven está lleno, repleto de novedades más bien, nosotros hemos pensado en lo que sería el minuto a minuto. Podemos llamarlo así quizá, minuto a minuto. Es decir, no queremos que vean ustedes una cosa acabada, elaborada, como solemos hacer en Cuarto Milenio, sino que sean ustedes partícipes de la investigación. Una investigación doble, es decir, nuestro compañero Paco Pérez Caballero por un lado y Carlos Largo por otra, casi en tiempo real, intentando cruzar los datos, investigando cada uno por su lado para llegar a la conclusión que ustedes quieren saber. ¿Qué hay de fondo detrás de unas voces que la realidad es que angustian a una familia que vive en cierto lugar de Andalucía? Lo dicho, una llamada y nos poníamos en marcha. ¿Sí? Nos dirigimos a Monachil. Hemos recibido una llamada de una persona que nos dice que hay un matrimonio que desde hace unos meses está teniendo pues, experiencias en su cortijo. Al parecer oyen una voz, incluso según me dicen la han grabado, que se dirige directamente a ellos y están un poco inquietos. Ya casi estamos llegando porque debe ser el pueblo ese que se ve al fondo. O vamos, si no es ese pueblo debemos estar ya muy cerca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, Francisco. Manoli. ¿Qué tal? Encantado de conocerte. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo soy Paco, mi compañero José. José Antonio. Hola. Manoli y José Antonio, yo quiero que me contéis un poco realmente cuáles son las experiencias vuestras. Nos habéis enseñado algunas grabaciones. Realmente, ¿cuándo empiezan estas grabaciones? ¿Qué son? ¿Cómo surgen? Hicimos aquí en el Cortijo un dormitorio. Sí. Y ya lo terminamos y digo, pues voy a grabarlo para enseñárselo a mis niños, de que ya lo hemos hecho. Yo sola. No había ruido, ni televisión, yo sola con mi móvil. Me pongo a excusar, digo, voy a ver lo que grabamos. No sé mucho hacerlo, pues. Y resulta que salgo para afuera y me digo, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué me pasa? Que están cascando en el móvil. Pero ¿cómo van a estar hablando en el móvil? Digo, pues están hablando en el móvil. José Antonio, ¿tú al principio desconfiabas de esto? No, yo desconfiar no he desconfiado nunca. Desde el primer momento pensabas que realmente era posible que se creara... Pero que no, yo no escuchaba ruido, pero no, palabras no escuchaba. Sí, una voz perfectamente, sí. Oye, lo que vamos a hacer si quieres es... voy a llamar a Carlos y le voy a decir que le vamos a mandar unos archivos. Como hay poca cobertura, voy a entrar a llamar al teléfono. ¿Me decís dónde está el teléfono fijo? Sí. Y voy a llamar directamente a Madrid para avisarles de que les vamos a mandar. Carlos, ¿me oyes? Sí, te veo perfecto. Vale, perfecto. Es que hay poca cobertura. Mira, te llamo desde Granada, desde Monachil. Estoy con un matrimonio que dice que en su cortijo pues, ha obtenido distintas grabaciones, que desde hace tiempo pues, oye voces que se dirigen a ellos directamente y con el teléfono móvil han grabado algunas de estas voces. Entonces voy a intentar llamarte desde mi teléfono, voy a intentar mandártelas por WhatsApp o por correo electrónico, a ver si me podéis decir desde allí
pues a ver qué son, si hay alguna grabación extraña realmente. La verdad es que parece, me han puesto algunas aquí y la verdad es que parece que sí que hay una voz. Parece que dice incluso alguna palabra. Entonces, la verdad es que aquí no puedo escucharlas bien. Voy a llamar a Manolo para ver si está en su estudio y, bueno, para ver si podemos limpiar las grabaciones que tú me mandes ahora y que podamos echarle un vistazo y luego, si quieres, te llamo. Venga, un abrazo. Gracias, Carlos. Venga, hablamos. Hasta ahora. Vale. Bueno, vamos a intentar mandar esas grabaciones. ¿Has conseguido que te llegue, Yolanda? Claro, es que ya me la tienes que volver a mandar, yo creo, ¿eh? Vale. Manolo. Hola, ¿qué tal? Mira, nada, pues aquí estamos, que me acaba de llamar Paco ahora mismo con un tema que está haciendo en Granada. Y bueno, me comentaba que le habían pasado unas grabaciones, unos vídeos que habían grabado pues con un móvil. El nivel de audio es muy pequeñito y para ver si contigo podemos ampliarlo de alguna manera y nos puedes hacer una valoración, ¿te parece? Vale, sí, claro. Venga, pasaros. Venga. Y vamos a ver qué se oye por ahí. Venga, gracias, Manolo. Hasta ahora. Hasta ahora, Carlos. Hasta ahora. Hay que darle ahí al centro. Muy bien. Vale, estupendo. Sí, una voz perfectamente, sí. Sí, pero es muy fina, dice. Pero... ¿Esta me la has pasado o no? No, esta no. Este fue el primero que grabé. A ver. Este hay un tropez y estaba yo sola. Bueno, ¿te parece, José, que demos una vuelta por el cortijo, Manoli, nos lo enseñáis? Y un poquito para que veamos el terreno, para que también los espectadores vean cómo es el cortijo. Para Carlos. Vale, un segundito que viene el compañero. Hola, Santi. Hola, ¿qué tal? Mira, soy Carlos, de Cuarto Milenio. Te resumo muy breve para que también sepas un poquito lo que te voy a comentar. Esta familia nos ha enviado, bueno, pues un correo porque a raíz de una serie de grabaciones que hicieron de vídeo con un móvil, unas grabaciones caseras, pues han registrado unas voces que se escuchan de fondo, ¿no? Y bueno, simplemente te llamaba para ver si no te importaba que te enviáramos un coche y que te vinieras también con nosotros y que puedas hacer una valoración también con todos los sonidos. ¿Te parece? Por supuesto, me parece interesantísimo. Pues nada, pues perfecto. Venga, pues nada, ahora en unos minutos nos vemos, ¿vale? Aquí en el estudio. Y toda esta zona que tenéis aquí sería un poco los terrenos que son del propio cortijo, ¿no? Sí, esto y aquella parte de allí. La casita. Sí. ¿Y qué va? Desde aquí hasta esa zona de allí. Sí, hasta allí, hasta la orilla aquella. Hola. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Adelante. Muy buenas. Hola, Guille. ¿Cómo estás? Siéntate. Vale. Mira. ¿Ves eso, por ejemplo? Aquí se oye como un coleo de una frase de alguien, ¿no? Incluso un silbido, ¿no? Sí, aquí oigo un silbido, sí. Lo había marcado antes porque lo había oído. Tenemos eso abierto. Aquí hay un ruido que es, quién sabe. Parece una voz, pero siempre, a mí me parece, de las que distingo claramente, me parecen más voces graves de hombre que de mujer, en principio. A lo primero yo pensaba que era mi hermana. Yo pensaba que era mi hermana. Yo cuando empezaba las primeras grabaciones era tu Manoli, y cómo estás Manoli, yo decía, esa es mi hermana. Pero ya después no hay voces que son de hombre. Yo quería demostrar, primero a mis niños, que no me creen, y a la gente que yo no me invento esto, que eso está ahí. Pues yo quiero saber, demostrar que no es mentira, que eso es verdad, que se lo pueden creer o no, pero que es verdad, que eso está ahí, que es verdad. Una de las cosas es también saber, porque hay cosas que no sabemos, que nos piden ayuda. Y palabras que no sé lo que me quieren decir. ¿Qué clase de ayuda? A ver, Polo. ¿Puedo meterle un reductor para oírlo? A ver. A ver.
desde luego se escucha ahí. Además, claro. Sí, vamos a seguir escuchando sin reductor. Esto es lo que Raudive calificaría como psicofonía de clase C. ¿Qué significa eso? De clase C. Pues de clase C son las que son más inaudibles. Y yo sí que escucho ahí, mátalo. A ver, ¿la podemos volver a escuchar? Sí. Pero no... Ya ver, te la digo. parte final, ¿no? Es la que tú señalabas. Esto de aquí. Sí. Es eso de ahí. Justo al final, ¿no? Sí. Voy a ponerle un poco... Mátalo. Sí. Mátalo. Sí, se escucha... Mátalo. Ahí. Está articulado, está perfectamente modulado. Es decir, no sé si es que aprovecha un sonido ambiente. Sácame. Pero hay después es lo que hablábamos, hay un murmullo. A ver, al final. hay un murmullo. Sí, a ver, perdona, ponlo. Son contenidos negativos. O sea, no son voces agradables, con un contenido agradable. Y tanto de voz de mujer como de hombre. Sí, es que personas distintas. No, es que no hay ninguna voz que se repita. Fantasma. ¿Fantasma? Voy a avanzarlo un poco más hasta aquí. Fantasma. A ver ahí. Cobarde. Aquí, perdona. Sí. Muy rápido. Cobarde. Sí, esto de aquí. Pero es que son voces... Y esto... Vamos, no sé, a lo mejor en mi opinión, pero parece igual una voz femenina, ¿o no? Esta es una voz femenina, pero es que no se repite ninguna voz, es que son voces diferentes. Sí, es que son voces diferentes. Sonidos muy diferentes todos. ¿Sí? Paco. Ah, sí, Carlos, dime. ¿Me escuchas? Sí, te oigo bien. Un poquito se entrecorta, pero bien. Vale, nada. Oye, sorpresa total, ¿eh? Desde luego, con Santi. Te vas a quedar de piedra. No me digas. ¿Qué te dice? Pues mira, es que tengo aquí que me he ido anotando en una hoja todo lo que hemos ido analizando, con Manolo también. Y bueno, sí. Lo primero, que hay voces, para Santi, su opinión, de todo tipo. O sea, tanto masculina como femenina. Y es verdad que analizando poquito a poco, que sí que se nota, que hay algunas voces que son más agudas y otras voces mucho más graves. Y otra segunda característica, que es lo que te iba a decir, que es lo que más me ha sorprendido de todo, que todas hacen referencia a violencia. Hacen violencia, pero mira, hay frases como mátalo, una voz masculina. Lo que sí que me preguntaba Santi es si en el momento de las grabaciones, que con el móvil y tal, si había una única persona o varias. ¿Mientras se hacían las grabaciones? Sí, eso es. No, mientras se hacían las grabaciones estaba siempre sola Manoli, siempre. Vale. Luego me preguntaba también... Y ella además dice que hay una bajada de temperatura muy fuerte y es cuando ella empieza a grabar. No, me estás dejando de lado porque al principio cuando hemos hablado parecía que solo eran sonidos y bueno, aquí en el móvil se oía claramente, parecían voces, ¿no? Y ahora me dejas alucinado porque claro, nosotros aquí con el propio móvil pues no podemos distinguir lo que se dice. Estamos en contacto. Oye, muchas gracias por todo, ¿eh? Nada, un abrazo. Ya nos contarás. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a ver, Manoli, José Antonio, yo salgo un poco impresionado. ¿Sí? Sí. ¿Me estoy asustando de esto yo? Bueno, no os asustéis, pero bueno, había cierta decepción al principio porque decían que no escuchaban nada. Sí. Ahora nuestro especialista no solo escucha, sino que está identificando frases muy concretas. ¿Sí? Nos están diciendo de Madrid que se oye cobarde, se oye... me está dando frío. Sí, a mí también me ha dado un poco escalofrío porque aquí en el móvil no se entienden bien. Hay muchas cosas que yo no las entiendo. No se entienden bien, pero os digo, lo que sí que me dice el experto es que son voces que efectivamente, como tú presentías, son de dolor, son personas que se quejan. Aquí no había nada antes. ¿Qué va? Era un terreno baldío. Claro, esto lo hemos hecho nosotros. Campo. Ahora, aquí había, en el Hotel La Armonia, que es lo que hay ahí,
Sí, arriba. Ahí mataron a uno, francés. Pero no era hotel, todavía no era hotel, no diga porque no era hotel. Los de un cortillo que hay ahí mataron a 5, pero mataron más arriba. Pero eran hombres, no como las mujeres que me salen. Bueno, pero en cualquier caso me estáis diciendo que alrededor Sí, de esta sí, zona sí que ha habido ciertas cosas, ¿no? Crímenes. Sí. Muy cerca de aquí. Sí. Pues bueno, en línea recta 200 metros, ¿no? Me ha recordado a algunos contenidos de las psicofonías famosas del infierno. Vamos, yo desde la inexperiencia total, paralelismos... Total, o sea, sí que veo. la fonética es muy parecida. No sé si tú, Manu, las has escuchado, no las has oído. Es desde luego para que la... Pues la fonética, y bueno, ya sabes que las tengo yo, del profe, y la fonética en muchas de las voces que estamos oyendo me ha recordado a la grabación. Y es un contenido emocional negativo. Bueno, Manoli, pues nada, esto es muy sencillo. Lo que te voy a pedir es que te quedes aquí a solas durante unos minutos, que trates de relajarte, de a ver si sientes ese frío que dices que es previo a esas grabaciones, que intentes grabar varias veces con tu móvil a ver si queda algo registrado. Te dejamos y estamos en contacto a través del walkie-talkie, ¿de acuerdo? Vale. Hasta dentro de unos minutos. Muy bien. Un reportaje a dúo, minuto a minuto de la investigación. Así lo vivieron nuestros compañeros. Uno de ellos está aquí, Paco Pérez Caballero. Bienvenido a la 9ª temporada de Cuarto Milenio. Muchas gracias, Iker. Buenas noches. Un honor, como siempre. Igualmente, desde luego, y además empezar así de fuerte, ¿no? Esto ha sido muy emocionante, de verdad, porque primero vivir ese contacto tan próximo con pues, un técnico que te está desvelando, porque nosotros escuchábamos algo en ese teléfono móvil antiguo, pero no se sabía muy bien qué. Además, tanto Manoli como José Antonio nos decían que eran palabras que pedían ayuda. Luego hemos visto que no se pide ayuda. Es algo que nos lleva a la violencia, a la agresividad, y conforme lo vamos descubriendo, ellos también se van poniendo nerviosos. Yo te confieso que hay un momento en que no sé si decirles lo que me están diciendo, porque claro, ellos viven allí, pasan temporadas muy largas allí, entonces no sabemos qué son, pues vamos a esperar, ¿no? Pero los resultados de verdad que a mí por lo menos me han dejado estupefacto. Hay varias claves importantes para, bueno, poner punto y final no, siempre es punto y seguido, porque los fenómenos han continuado. Ustedes han visto y tienen que jugar ustedes también la posibilidad de que estas personas hayan cometido un fraude. Hombre, no sé, a él les han visto su angustia. Yo creo que eso son víctimas de una broma. De alguna forma puede captar el sonido de otra forma que no comprendamos y que se filtre a través de las paredes, pero en un lugar bastante aislado. Ellos llegan a pensar en cierto momento, y esto es fuerte, pero lo entendemos escuchando esas voces, que es una hermana fallecida. Sí, una hermana fallecida tras una enfermedad. Piensan que intenta comunicarse con ellos. Por supuesto, que quede claro que nosotros vamos allí desde el punto de vista más escéptico posible. Tras pasar unos filtros, efectivamente, escuchamos que hay algo, que nos dicen que hay algo. Tenemos un contacto allí, que es Yolanda García, una joven periodista, que nos dice que este matrimonio es un matrimonio muy normal, que de verdad que están asustados y que les gustaría que fuéramos. Y con esa intención vamos, pensando que puede ser que lo hayan hecho ellos de manera inconsciente, que sean objeto de una broma. Y nos encontramos con un cortijo alejado, apartado de todo, con un matrimonio absolutamente humilde, con una persona que tiene un móvil muy antiguo y que apenas sabe utilizarlo para hacer esa grabación que dice ella que empieza a hacerlo cuando está sola y cuando siente como un frío, como una llamada, y dice que son voces casi siempre femeninas y que le dicen Manoli, le llaman por su nombre. En las grabaciones que nosotros hemos analizado nunca dicen Manoli, nunca la llaman. Lo digo porque para estas personas que son desconfiadas, como nosotros también, cada vez que nos enfrentamos a esto, ellos
probablemente hoy están escuchando por primera vez esas psicofonías limpias. Por primera vez están escuchando esas interpretaciones. Son impresionantes algunas. Esas interpretaciones que hace Santiago Vázquez y que nos ayudan a escuchar lo que se puede decir en ese sonido, que algunos de ellos son muy claros. Hay varias voces. Allí solo vive el matrimonio, que tiene una hija que convive con ellos y que, bueno, podríamos pensar, lo comentábamos tranquilamente Carlos y yo durante el reportaje, que o bien hay un grupo de personas que prestan sus voces para hacer esto, claro, o bien está sucediendo otra cosa. Pues si han prestado voces, permíteme que hable desde el punto de vista de la experiencia de haber escuchado miles de voces, están muy bien creadas, no parecen algo burdo, aunque sí que es verdad que hay expresiones como de lamento. Se podría pensar incluso en la ventriloquía inconsciente, que suena algo extrañísimo, pero a veces ocurre. Personas que emiten una serie de sonidos, aunque claro, la diferencia de ellos es tan evidente. Yo se lo llego a preguntar, Iker, no creas que no me llega esta idea. Yo le llego a preguntar a Manoli, Manoli, ¿tú no piensas que de manera inconsciente eres tú misma la que está dejando esos mensajes en el móvil? Y ella me dice, bueno, pues tendría que ser algo mágico. O sea, yo no soy consciente de eso ni soy capaz de hacer nada parecido. Además, la hemos visto en el reportaje. Es decir, que el mismo contacto que he tenido yo con ellos lo han tenido los espectadores, que cada uno saque sus conclusiones. Pero hay una clave, y es que me dice Carlos desde Madrid que todo nos lleva a algo peligroso, a algo agresivo, a violencia. Y me pide que les pregunte si ha sucedido algo en el Cortijo. La primera respuesta me desconcierta porque el Cortijo es relativamente reciente, no tiene más de 10 años, con lo cual, bueno, allí no había nada, era un terreno. Bueno, yo le pregunto y me dicen que muy cerca, a 200 metros, donde ahora hay un hotel, hubo un crimen. Y a poco menos de 150 metros hubo otro. Y bueno, digo, ¿tendría algo que ver esto con lo que me está comentando Carlos? No lo sabemos. Hemos tenido que investigar. Nos hemos ido a las hemerotecas, hemos llamado a los periódicos locales. Ni rastro de un crimen. Además, un crimen múltiple. Un crimen donde una persona, en teoría, mató a varios chavales jóvenes y luego se quitó la vida. El crimen principal, el que ha pasado más cerca. Bueno, después de dar muchas vueltas, de buscar en todos los medios... ¿Ocurrió realmente allí? Ocurrió realmente allí. Encontramos la fecha, gracias también a la colaboración del matrimonio, que preguntó, que se acercó incluso al cementerio, y fue precisamente en esta fuente donde pudimos encontrar la fecha, 22 de junio de 1942. Encontramos las lápidas de las personas asesinadas allí. Los medios de la época no quisieron informar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay pues un velo sobre los casos que acaban en suicidio. Un joven mató a otros 3. Encontramos las lápidas de algunos de ellos y en la de este muchacho, Francisco Pérez Robles, se puede leer vilmente asesinado por un demente. Es decir... A los 23 años. A los 23 años. Es decir, confirmamos ese rumor que ellos habían oído, que tampoco tenían constancia, pero que sabían que cerca de su cortijo había ocurrido. Efectivamente, cerca de su cortijo ocurrió un crimen. Y bueno, ahí están las voces. Esas voces violentas, ese cobarde, esos insultos, esos arrastrares también de cadenas que se pueden escuchar. Algún nombre incluso, como Vicente, nombres. Parece que surgía en una de las grabaciones. Sí, sí. Incluso no algunos... sabemos si es la crónica de esa historia, no lo sabemos. Pero... No lo sabemos, pero desde luego sí que cuadra. Es decir, hemos encontrado que hay algo. Hay un crimen cerca de un terreno donde estos señores se van a vivir y que además a mí me cuentan cosas que luego ellos no quieren llevar a este terreno, pero que me dicen que, bueno, que desde que están viviendo allí, pues por ejemplo, José Antonio pues anda muy mal de salud. La familia además parece que está como perseguida por una maldición porque se mueren muy jóvenes. Ocurren, pues hablábamos de esa hermana que había tenido una enfermedad y que también había muerto. Bueno, a mí por lo menos me causa un escalofrío. ¿Qué puede haber detrás de eso, Iker? No lo sabemos. Yo, de verdad, he tratado de ir con la máxima humildad. Me he encontrado con un matrimonio muy sencillo, que no buscaba para nada publicidad y que a día de hoy sigue pidiendo ayuda. Ellos lo que quieren es saber si lo que hay en su cortijo se puede eliminar de alguna manera, si se puede ayudar de alguna manera a esas voces. Claro, como bien te decía, ellos entienden, Manoli, ayúdame... Nosotros ahí no hemos encontrado nada que diga nada semejante. ¿Puede ser un recuerdo de algo que ocurrió muchos años atrás? Pues no lo sabemos. ¿Y cómo ayudar, no? Muchas veces, y por cierto tienen las vías de contacto, es importante que tomen buena nota porque nosotros continuaremos con Gabinete de Expertos investigando. Igual usted que me está viendo ahora mismo en cualquier lugar de España, del mundo ya,
tiene este tipo de experiencias, de vivencias, quiere que nuestro equipo, hasta donde llegue, porque a veces hay una gran barrera, ¿no?, se ponga a examinar los hechos, se trabaje minuto a minuto, como han hecho Paco y Carlos, y seguiremos todo el equipo de reporteros haciéndolo, coordinando información. Había una leyenda que a veces es bueno o no tan bueno, porque vuelven los miedos a asegurar con la investigación, en este caso periodística, si es leyenda o es verdad, como en este caso. Hay varios crímenes en la zona y no podemos decir mucho más. Sí, si se me permite un consejo, ¿no?, mucho cuidado con curanderos, videntes, sanadores espirituales, sanadores de casas, echadores de no sé qué, porque siempre tienen la fórmula. Hay personas que nunca tenemos fórmula para nada, que simplemente llegamos hasta donde podemos llegar, y otros que siempre tienen la clave para resolver todo. Curiosamente suelen ser personas, yo lo digo, que empeoran las circunstancias y angustian a las familias, que es lo que no nos gustaría, porque no creemos, ¿no?, que estas personas hayan buscado esta fábula que es tan dramática. ¿Para qué? ¿Para pasarlo mal? Para pasarlo mal, y nos han brindado toda su oportunidad de investigación, ¿no? Bueno, nosotros si descubrimos algo más, lo contaremos. Las voces están ahí, algunas bastante claras. ¿Puede haber una filtración, Paco, tú crees, de sonido del exterior? Yo, que he estado allí, puedo asegurar al espectador que no había nada cerca, nada que pueda producir esas voces tan claras, salvo un ser humano. Si es verdad que solo están ellos, y yo creo en su palabra porque los he visto de muy cerca y he pasado un día entero con ellos y realmente estaban impresionados y querían solucionar. Fíjate que una de las cosas que me dicen es que ellos querían convencer a su propia familia de que esas voces se grababan de alguna manera en ese móvil. Yo no sé si puede haber de alguna manera un error técnico que permita que ese teléfono cause, no sé, coja frecuencias que no debería. Eso no lo sé, la verdad, es un móvil antiguo. Me extraña, además es un lugar con poquísima cobertura telefónica, otro de los problemas que tuvimos durante el reportaje. Para mí es un misterio, yo les aconsejo que estén tranquilos, que no tienen por qué tener ningún tipo de miedo y que, bueno, seguiremos pendientes de ellos si siguen teniendo este tipo de experiencias y, por supuesto, también recomendarles que no acudan a personas que les puedan cobrar o que les puedan mal aconsejar en este caso. Nosotros... Bueno, seguimos investigando allí, no ocurrió gran cosa, no se obtuvieron nuevas voces, también hay que decirlo. En nuestra presencia tomamos todos los códigos de seguridad, de alguna forma fortificamos todo eso para observar qué ocurría, lo han visto al final del reportaje y con la misma sinceridad diremos que no ocurrió nada. Si ocurre algo, que se pongan en contacto con nosotros, así como cualquier persona, en ese vías de contacto que repetimos, porque nuestro buzón de intercambio constantemente está abierto para seguir aproximándonos a este fenómeno o a estos misterios. Lo ha hecho Paco junto a Carlos, junto a todo el equipo, junto a Manuel, nuestro técnico de sonido, para contarles minuto a minuto cómo es una investigación por dentro. Y yo sé, intuyo, que nuevas aventuras, no hay nada más apasionante, le esperan a Paco Pérez Caballero muy próximamente. Aventuras que contaremos casi en tiempo real aquí en su programa. Gracias, Paco. Muchas gracias, Iker. Las voces del cortijo, evidentemente, han dejado su impronta gráfica. Ustedes lo han visto. Los ordenadores son fundamentales, necesarios para aproximarnos a la verdad o la falsedad de un enigma. A veces nos quedamos igual. Y lo que vamos a continuar haciendo, siempre, es mostrarles herramientas, como ustedes han visto, que pueden estar a su disposición. Utilidades para que ustedes, como en este caso hemos sido nosotros minuto a minuto, sean los investigadores, que no deja de ser apasionante. Ya lo saben, abrimos una ventana muy especial, que conecta con el futuro. Misterio 4.0. Hace 7 días, desde esta ventana, que también es aproximación al mundo de lo digital, del presente, del futuro, intentábamos indagar en el origen de los sueños y en la posibilidad de su programación, es decir, mente humana. Ahora vamos mucho más arriba, a otro lugar lleno de enigmas, lleno de interrogantes. Nos espera el cielo. Y para conocer mejor el cielo, que siempre ha sido un lugar un tanto abrupto, solo para especialistas, hay una herramienta muy interesante. ¿Quién la va a recomendar? Evidentemente, conexión con la costa cantábrica. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Pues esperando que nos cuentes qué es Stellarium. Pues te lo cuento inmediatamente. Stellarium es la aplicación que traemos esta noche a Misterio 4.0, un programa gratuito de código abierto que está disponible para los principales sistemas operativos
que nos permite simular el cielo nocturno en 3 dimensiones. Es importante decir en este punto que vamos a necesitar una tarjeta gráfica de cierta potencia, porque al fin y al cabo la bóveda celeste es precisamente eso, una bóveda, con lo cual necesitamos unos buenos gráficos en 3 dimensiones. Perfecto. Diego, permíteme que te interrumpa porque es una cosa. Yo estoy pensando en la posibilidad ya no solo de conocer las estrellas, sino creo que de trazar nuestras coordenadas y de viajar también un poco en el tiempo, incluso en la historia, no sé si era posible, para saber cómo estaba el cielo, no solo cómo está hoy, sino cómo estuvo. Sí, efectivamente, el programa tiene la opción, como hace cualquier GPS, de introducir nuestras coordenadas, nuestra latitud y longitud para situarnos en cualquier punto geográfico. Pero también, Iker, y esto es importante, la visualización se puede realizar en 2 tiempos, en tiempo real o en tiempo simulado, es decir, podemos ir hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, ir al pasado o en el futuro. ¿Cómo aplicamos esto en nuestro mundo del misterio? Pues, por ejemplo, si a cuarto milenio nos llega un avistamiento ovni, podemos simular a través de este programa cómo estaba el firmamento en ese punto y ver si el testigo ha podido confundirse con algún tipo de planeta, asteroide o cualquier otro fenómeno astronómico. Bueno, me das una clave apasionante que creo que muchos investigadores avanzados ya utilizan. Pero claro, aquí la función de esta sección en concreto es que Diego nos proporcione herramientas para investigar nosotros, o sea, ustedes y nosotros también. Por ejemplo, imaginemos un caso ovni, vamos a poner, no sé, en la provincia de Burgos, cerca de Lerma, enero año 75. ¿Me quieres decir que puedes dar las coordenadas de ese lugar concreto, de esa fecha concreta, y que nosotros veremos con nuestros ojos exactamente cómo estaba el cielo y qué pudo, si es el caso, confundir ese testigo o comprobar que realmente era un misterio y que ningún astro provocaba esa falsa ilusión de un ovni? Podemos hacer todo eso que dice Iker y además con un grandísimo nivel de realismo. El programa lleva disponible desde 2001, fue diseñado por un programador francés al que después se han unido otro grupo de programadores voluntarios y ahora mismo el nivel de características y la cantidad de características que se han ido implementando es espectacular. Tiene todo el catálogo Messier completo, prácticamente todo el catálogo Hipparcos, 200 millones de estrellas de diversos catálogos, simula la Vía Láctea, el sistema solar, existe, como dices, ese control de tiempo hacia adelante, hacia detrás y, lo que es muy importante, por ejemplo, también en una alerta ovni. ¿Cómo podemos implementar esta aplicación en una alerta ovni? Pues con la función que tiene de ojos rojos o de luz roja, es decir, podemos regular la intensidad de luz que sale desde nuestro ordenador para que no dificulte en exceso la visualización del cielo en tiempo real y que de todas maneras podamos seguir visualizando y distinguiendo perfectamente qué es lo que tenemos sobre nuestras cabezas. O sea, de aquella especie de cartones redondeados con los que utilizábamos como mapa estelar, se ha pasado a la pura tecnología. Es un programa que podría ser casi arqueológico, 2001. Otros voluntarios han ido completándolo y ahora tenemos un mapa impresionante que también hay que decirlo, en las tabletas más célebres y modernas, programas donde enfocando directamente al cielo tenemos más o menos el mismo efecto. En fin, la astronomía, la ufología, ¿por qué no en este caso?, nos proporciona utilidades maravillosas. Stellarium lo trajo Diego Marañón. Compañero, como siempre, gracias. Hasta la semana que viene, Iker. Stellarium, ni más ni menos. Es una evidencia, es una realidad rotunda. Todos vivimos interconectados con la tecnología. El proceso de cambio es tan fuerte que hasta dentro de muchas décadas yo creo que no se medirá lo que supone para la mente humana todo esto. Hay mucha luz, mucho conocimiento, mucha sombra también. Y lo que está ocurriendo es que hay unos viejos objetos venerados, seguro que por muchos de ustedes, que empiezan a perder ese peso, ¿no? Se han convertido casi en reliquias. Pero son unas reliquias que nos pueden cambiar la vida. Son elementos de poder, quizá los más poderosos que jamás ha construido, mucho más que las armas, el ser humano. Y a esos objetos de poder luminoso vamos a dedicar nuestra próxima y muy especial sección. De la milenaria biblioteca de Asurbanipal a la biblioteca de Alejandría, o a la biblioteca más cercana a todos nosotros, la mítica del Escorial, ¿verdad? Qué lugares más llenos de poder. Nosotros, por supuesto, ni queremos ni podemos competir con esos entornos sagrados. Pero aquí hay algo que también es importante. Estos libros, un puñado de ellos, hicieron un milagro también. Para bien, para mal, eso ya no se sabe, pero transformaron mi vida de una forma profunda. Dicen algunos que quien tiene biblioteca
no tiene ideología, porque precisamente la biblioteca es permanente duda, aproximación a ideas que no tienen por qué ser las tuyas, análisis de lo que dice el otro, y de todo esto hay aquí. Son libros muy diferentes, muy diversos, de temas que les pueden sorprender incluso. Yo me he arriesgado y quiero contarles a todos ustedes, porque ya son fieles, lo sé, esos libros mágicos, todos lo son, pero sobre todo esos que a mí me han transformado, me han iniciado de alguna forma un camino nuevo, me han mostrado una ventana más amplia para mirar la realidad del misterio. ¿Les parece? De cuando en cuando, por tanto, en este rincón, en Cuarto Milenio, se abrirá la Biblioteca del Alma. Así lo he llamado, porque son páginas, libros, ideas, reflexiones que de verdad han hecho esa alquimia interior. Y seguramente, con el paso del tiempo y los años, bueno, otros libros ocuparían quizá el número 1. Aquí no hay ranking ni posición de bestsellers. No, no interesa eso. Interesa que quizá alguno de ustedes se anime y encuentre alguno de los ejemplares. Hay que decir que algunos son difíciles de ya hallar en cualquier librería, pero hay medios para llegar hasta ellos. Hoy, para el Iker Jiménez del 2013, sin duda el primer libro tiene que ser Realidad Daimónica. ¿Cómo empezaba este libro del filósofo Patrick Harpur? Pues de una forma muy rotunda. Dice, un libro sobre apariciones y visiones siempre está rodeado por cierto clima de incomodidad. No son temas respetables. Apenas son mencionados por lo que podríamos llamar representantes de la cultura. Si algunos científicos llegan a mencionarlos, suele ser para denunciarlos. Se considera que las apariciones y similares son imposibles y que hay personas que se aseguran haber visto cosas raras, se las toma siempre por ilusas. El problema, dice Harpur, es que esta ilusión o fantasía, vamos a llamarlo así, ha persistido a través de toda la historia y parece estar tan extendida ahora como lo ha estado siempre. Es decir, que los daimones, por eso el título, siguen presentes. ¿Qué son los daimones? Ideas básicas que podemos extraer de este libro. Les aseguro que en este libro habría para varios cuartos milenios. Ideas básicas. Bueno, los daimones eran unas figuras, sin tampoco forma definida, que en las primeras civilizaciones de nuestro mundo se aparecían a los seres humanos. Serían los intercesores, esa figura tan curiosa, entre lo que estaba allá arriba, los dioses, y los que estamos aquí, los seres humanos. Los daimones con el tiempo parece que se descontrolaron, participaban en la vida activa de civilizaciones muy cultas, muy preparadas. Con el paso del tiempo, es muy curioso, estos daimones, que podían tener forma de luminaria, de extraño ser, criatura felina, por ejemplo, se fueron transformando en cosas que tenían que ver con el bien y el mal. Qué curioso. La Iglesia convirtió a los daimones en lo que hoy se llaman demonios. Les dio un aspecto negativo. Eran, de alguna forma, heraldos de lo oscuro, de la profundidad del abismo del alma humana. También los convirtió en buenos. ¿Quién ha oído hablar de los ángeles de la guarda? De esos intercesores que nos ayudan o nos avisan en el momento concreto. Pero en definitiva todo esto venía, como siempre, desde las cavernas. Allí el chamán conectaba con esas deidades, las dibujaba a veces con esa forma, capaces de transformarse en todo, en cualquier cosa. Y con diferente disfraz da la impresión de que los daimones han seguido acompañándonos durante toda la historia, siglo a siglo. Ángeles y demonios ayer, extraterrestres hoy, ¿qué en un futuro? No lo sabemos, pero la sensación de que no estamos solos, la sensación de que hay una verdad oculta, tejida, muy profunda, y que de vez en cuando se aproxima a nosotros para algo. Si ustedes ven estos casos, estas historias, comprenderán que en otros muchos libros de ovnis, de fantasmas, de investigación, ocurre lo mismo, solo cambia el traje, el disfraz. Desde los duendes y los elfos hasta las apariciones casi de hologramas de hoy en día, que nos anuncian un futuro incierto. Los daimones ya no están, ya no se zambullen por el mundo, ya no hablan al hombre. ¿Por qué? Dice Harpur, en este maravilloso tratado, en este compendio de filosofía del misterio, que solamente en el último siglo, siglo y medio, el ser humano se ha creído más fuerte que la naturaleza. Y los daimones, que eran su máxima expresión, eran los heraldos de esa fuerza de la naturaleza primigenia, ya no tenían sentido. Los seres humanos teníamos la ciencia, la lógica, la racionalidad, y con un martillo auténtico los quitamos de nuestro pensamiento. Hoy solo algunos locos, ilusos, personas ancestrales pueden decir, y lo siguen diciendo, que de vez en cuando se encontraron con una sombra sin forma que se desaparecía en mitad del bosque, o un extraño animal parecido a un cánido se aproximaba como el lastimero perro negro del Escorial y les asustaba, o un ovni, que para las antiguas tribus sigue siendo un sol de la noche
que lleva el alma de los espectros difuntos. Es decir, el ser humano, por mucha técnica que tengamos, sigue, hoy en día, pese a quien pese, teniendo encuentros con lo extraordinario. Harpur, científico y filósofo, dice: yo no voy a renunciar a investigar este mapa del misterio humano, aunque mis colegas lo hagan. Y hace un compendio que les aseguro es espectacular. El hombre desconectado de la naturaleza por vez primera en la historia. Por eso los daimones se aparecen poco, pero lo siguen haciendo con intensidad. Y por eso muchas personas que vienen aquí a Cuarto Milenio da la impresión de que son los últimos testigos de esa realidad oculta. Una realidad que yo estoy convencido que está ahí, que se manifiesta. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué las descripciones son iguales en Etruria, en Mesopotamia, y lo que te cuentan hoy los testigos que vienen aquí? Cambian un par de cosas. La actitud. Aparecen los daimones en los sitios límite, entre el campo y la ciudad, en un puente, lugares de tránsito, entre el día y la noche. En fin, nos damos cuenta de que todo lo que consideramos misterio no es nuevo, que está desde siempre. Quizá, dice Harpur, seamos nosotros, seres humanos, los que tengamos que cambiar nuestro concepto de verdad para acercarnos a los daimones, porque la ciencia, el laboratorio, lo racional, la estadística, lo físico no vale para ellos. Ellos siempre han estado a nuestro alrededor, avisándonos de que hay muchas más cosas. Harpur les dedica su libro y yo les digo que es impresionante. Una aproximación filosófica al misterio sin precedentes. ¿Quieren algo más? Bueno, pues si todo empieza en las cuevas, hay cuevas en nuestro país donde se adoró durante milenios. Más milenios que cualquier iglesia, catedral o mezquita, me da igual. Durante mucho más tiempo, los hombres conectados a la naturaleza adoraron a los daimones. Ahora, en pocos sitios en el mundo hay figuras que representan a estas entidades que se aparecen como emisarios del otro lado. Vamos a conocer, podría decir casi que en exclusiva, porque el lugar es imposible prácticamente, con un equipo de espeleólogos, una cueva maravillosa frente al mar, donde hace muchos siglos, muchos milenios, personas como ustedes y como yo, que veían lo mismo que muchos testigos que ven en el Cuarto Milenio, dedicaron una pequeña cueva a esos daimones. Allí, quizá fruto de la influencia de la Iglesia, lo llaman la cueva de los demonios. La cueva de Esmusol la descubrí en la primavera del año 1997. Cuando entré a esta primera sala, empecé a mirar los rincones, a ver si había algún indicio, y de repente empecé a ver unas pequeñas ollitas de cerámica colocadas sobre las rocas. Seguí explorando, empecé a ver alguna pieza de bronce colocada sobre las rocas y acto seguido pues descubrí un agujero pequeño, estrecho. Me metí, me fui arrastrando, era un agujero complicado, y llegué a un punto más estrecho que tenía una losa de piedra encajada que cerraba el paso. Y cuando entré en la sala siguiente, había una pequeña sala redondeada, entonces allí me encontré con una serie de tallas de madera de más de 1000 años antes de Cristo, o sea, unos 3000 años de antigüedad. Hace 3000 años, los habitantes de Menorca eligieron esta cueva para comenzar un viaje extraordinario al más oscuro inframundo. 30 siglos después, seguimos los mismos pasos que los hombres de la cultura talayótica al interior de la Tierra, en busca de las respuestas que planteaban aquellas milenarias cuevas. La que hoy visitamos, casi al límite de nuestras fuerzas, no es una cueva más. La cueva de Musol se encuentra en un lugar peligroso e inaccesible, un territorio al que solamente debían de llegar unos pocos privilegiados para celebrar extraños rituales de iniciación. Podría tratarse de gente que tenía que pasar un ritual de paso. Entonces, esta hipótesis dice que quizás para convertirte en chamán tendrías que pasar un ritual de paso, que sería llevar estas estatuitas al interior de la cueva. La húmeda oscuridad de la cueva
sirvió de lugar de enterramiento y santuario para los miembros electos de la mítica cultura talayótica. Un lugar de poder que fue utilizado como puerta al mundo de las tinieblas. Hay una fuerte vinculación entre yacimientos de carácter funerario con la costa. Hay una vinculación estrecha entre el mar y el mundo espiritual funerario. En otras cuevas hay rituales con la cabeza, que separan los cráneos, los separan de los cuerpos y los colocan al lado de las paredes. Hacen un ritual con los cabellos, los tiñen, los cortan. Sin embargo, los objetos más extraordinarios de la cueva de Musol son las piezas antropomorfas y zoomorfas descubiertas en una de sus capillas más inaccesibles. Rostros con un realismo nunca visto antes entre los pobladores de la isla menorquina nos hablan de un conjunto de creencias que hoy somos incapaces de interpretar. Tallas con formas humanas y formas como de diablo, como es el caso este, pues esto no era de esperar encontrar algo así, fue una sorpresa. Por primera vez, el hombre pone rostro a un ser divinizado. Estamos ante la humanización de los dioses y los demonios. Un mundo en el que parecen dejarse de lado los cultos a la Madre Tierra y se otorga aspecto humano a los anhelos y los temores del ser hombre. Dos de ellos reproducen a personas, son cabezas humanas, pero en cambio hay otro que es muy diferente, tiene cuernos. ¿A quién representaba el extraño personaje que presidía la capilla? ¿Es una divinidad? ¿Un chamán? ¿Un demonio? Los misteriosos cuernos, sus ojos rasgados, la presencia de una incipiente barba o la boca entreabierta, como si intentara comunicarse con nosotros, son algunas de las claves que continúan desconcertando a los investigadores. Su terrorífico aspecto nos recuerda la visión de seres malignos de otras culturas como el Pazuzu mesopotámico. La cueva de Musol, al igual que sucede con otras cuevas de la isla, se encuentra en un acantilado de más de 40 metros de altura. Un lugar peligroso y de acceso casi imposible incluso en nuestros días. Para bajar estos 40 metros de acantilado, y además acantilado sobre el mar, seguramente usaban cuerdas. Sabemos que tenían cuerdas. Aquellos hombres debieron de desarrollar elaboradas formas de pensamiento. Al contrario de lo que muchos han pensado, la cultura talayótica no vivió apartada del mundo. Los arqueólogos han encontrado pruebas de su contacto con los antiguos egipcios. El collar de Fayenza pues, fue una gran sorpresa en la cueva de Scarridge. No se esperaba que en esta época pues, pudieran tener una relación como para conseguir este tipo de material. El descubrimiento de la cueva de Musol es uno de los hitos de la arqueología menorquina. Respondió a muchas preguntas, pero al mismo tiempo planteó innumerables enigmas nuevos, que aún hoy, casi 2 décadas después, mantienen páginas en blanco en los libros de historia. Comenzamos en Nápoles, en Pompeya más concretamente. Desde allí nos enviaba la fotografía Lorena Durán y nos decía que bueno, el año pasado estuvo visitando las ruinas de Pompeya y que este año, enseñando las fotografías a unos amigos, se ha dado cuenta, uno de ellos, de que había algo extraordinario detrás justamente de donde está ella sentada. Vamos a poner la imagen porque se ve muy bien. Ahí la hemos resaltado, hemos cambiado las tonalidades de la propia fotografía y como verán, y lo voy a ampliar bastante, aquí tenemos la cara. Un rostro como de un hombre con la boca
hacia abajo, muy seria, los ojos, la nariz y el resto sería la cabeza. Ahí lo tenemos. ¿Qué es? Nos decía Guillermo, no puede ser ninguno de los hombres que se quedaron bajo las cenizas en Pompeya por las dimensiones que tiene el rostro, con lo cual es una pareidolia que ha recreado la roca. Ahora, eso sí, un rostro como apenado, como si contara la tragedia de lo que se vivió allí. Y nos vamos a otro lugar porque necesitamos en esta ocasión su ayuda. Esta fotografía nos la enviaba Jacobo Romero desde Roig, en Valencia, y nos decía que este mismo año, ha subido a la cima de Mondúber, un pico de más de 800 metros en la Safor. Está muy cerca de Gandía, así nos lo apuntaba. Una montaña, nos informaba, que marca el punto más alto de esta parte de la comarca. Y decía que en una de las rocas se encontró con esto, que él ya lo había visto en otras ocasiones, pero que esta vez cogió su móvil y lo fotografió. ¿Por qué? Pues ustedes lo van a ver ahora mismo perfectamente. Los 5 dedos y están como debajo de una roca. Además nos informaba nuestro amigo que no es que haya arcilla ni nada parecido allí, es como si alguien hubiera marcado en la roca dura la mano y no sabemos cómo ha podido suceder porque tampoco es pintura. Es como si estuviera verdaderamente, y se ve en las imágenes, horadada en la roca. Pues tenemos que pedir información porque la verdad es que no conocíamos esta mano que parece ser prehistórica. Además nos comentaba este amigo, nos comentaba Jacobo, que la huella se sitúa a unos pocos metros por encima de un pequeño monumento dedicado a la Madre de Déu del Mondúber. Al parecer hay una peregrinación a esta Virgen que se guarda allí y los peregrinos tienen que pasar pues muy cerquita de esta mano. Hay 2 vías de contacto para ver si nos pueden dar la solución a esta extraña mano que ha aparecido en la roca. Algún historiador, algún amigo de la zona. Ya saben, a través de nuestro correo electrónico cuartomilenio@4.com y también el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Hemos comenzado esta noche asomándonos al espejo profundo de nuestro propio cerebro y creo que es una buena misión, un buen viaje. Últimamente están ocurriendo un sinfín de sucesos en torno al conocimiento de esto que tenemos aquí y que sigue siendo también una llave, una conexión con todo lo desconocido. Porque sigue siendo una materia inaprensible, hasta para los propios científicos del cerebro, y aquí vienen grandes autoridades en esa materia. Cuando profundicen en algunas cosas, ellos mismos lo saben. Todo es un mundo un poco, nunca mejor dicho, mágico. Y lo hablábamos y lo decíamos, la propia división del cerebro sigue siendo el gran mapa orientativo de un montón de cosas maravillosas que por azar se construyeron en nuestra cabeza o que por otros motivos incomprensibles, yo no lo sé, alguien puso en funcionamiento en cierto momento de la existencia. Pero verán, es muy interesante, y creo que podremos aprender esta temporada, eso de las diferenciaciones cerebrales. Seguro que lo han oído, eso de los 2 hemisferios y de cómo uno parece que es la caja donde todo está ordenado, lógico, donde todo tiene una especie de corporeidad en el sentido de la construcción de las cosas, la lógica, el lenguaje, las matemáticas, los pensamientos racionales, el orden, evidentemente, para salir adelante, ¿no?, en este proceso y desafío que es la vida. Sin embargo, el hemisferio derecho sería otra cosa bastante diferente, aunque, ojo, todos los que saben del cerebro, como nadie sabe casi nada, y me lo van a permitir, tienen, ¿no?, sus interrelaciones, piensan que no todo es tan claro, que hay diferentes áreas que como si fuese una orquesta sinfónica se entremezclan, pero más o menos el estudio de este enigma que tenemos dentro de la caja de calcio, como dice el doctor Gaona, diferenciaría esa parte lógica, esa parte que evidentemente muchas personas, yo no, tienen muy activada, y esa otra parte, la del hemisferio derecho, parece que es la que rige el mundo de lo poético, de la fantasía, de la imaginación, que un día hablaremos del término, que es mucho más que algo falso. La imaginación es mucho más. La música, la sensibilidad artística, la sensación holística, es decir, holística, de que todo está integrado, mientras en la parte izquierda del cerebro separa todo por piezas y tiene su lógica y es capaz de formar un lego con la realidad y saber qué es lo que falla o qué es lo que acierta, esa otra, digamos que es la parte más espiritual. Evidentemente hay que pensar que las personas que observan cosas que lógicamente o por la visión de lo izquierdo no están ahí,
resulta que tienen más desarrollada, por algún motivo que se nos escapa, esa otra facultad cerebral. Estoy seguro que los chamanes de la antigüedad, estoy seguro que los iniciados o los dotados de la antigüedad, los sensibles de la antigüedad, los grandes genios, seguramente tendrían un poder especial o un mayor desarrollo o quizá, ojo, no habían querido ir deshaciendo, como parece que hace el sistema con nosotros, esas posibilidades del lado derecho. Estoy seguro que nadie, ninguno de ustedes ni yo, tienen todo equilibrado. Sería un poco, pues a veces tenderemos a pensar más con la lógica, como nos ocurre, y a veces, sin embargo, ante una música, ante una obra de arte, ante la visión de un paraje, ante un momento, sentimos que hay cosas que no podemos vertebrar, que no tienen que ver con la lógica, pero que sin embargo nos impactan incluso más que lo lógico, que nos llevan en volandas, que nos arrebatan. Hay muchos investigadores que se han metido en esto a fondo. Algunos, por cierto, llegaron a conclusiones apasionantes, desaparecieron. Les contaré su historia. Desaparecieron. Estaban investigando en esto, con cerebros que tienen un lado derecho potenciado, desaparecieron. Y otros, como una neurocientífica que tuvo un accidente, vean qué maravilla, qué interesante, un accidente que le afectó, al parecer, al lado izquierdo, que ella tenía muy potenciado como neurocientífica, como persona de números, y durante un periodo de tiempo largo vivió con ese lado derecho del cerebro poético, holístico, de fantasía para algunos, mucho más poderoso. Parece que el cerebro, como todo en nuestro cuerpo, se ayuda unas partes a otras, toman las riendas cuando algo del otro lado falla. Y parece ser, y les contaré la historia, que esta mujer empezó a ver la vida de una forma completamente diferente. Es extraño, ¿no? Un órgano físico como el cerebro, con su cuerpo calloso, con sus circunvoluciones, genera todo esto en nosotros. Todo el pensamiento viene realmente del cerebro. Bueno, lo cierto es que esta neurocientífica se convirtió casi en una pestada para sus compañeros. Los lógicos no podían entenderlo. Y ojo, yo envidio muchas cosas de los lógicos, ¿eh? No tengan ninguna sensación de que solo estoy alabando esa otra parte. Me admira la gente y tengo buenos amigos con lógica, con estructura, con capacidad de análisis. Yo no soy así. A mí me preguntan a veces si soy de izquierdas o de derechas. Yo digo que de ninguna de las dos cosas. En todo caso, soy de derecho, ¿eh? Soy del hemisferio derecho, que es el que rige mi vida, más que ninguna política o ideología. Tengo esa sensación, pero ¿qué se estará trabajando sobre ello? ¿Lograremos comprender? ¿Activando esas formas accederemos a otras ideas de la conciencia? ¿Y los niños? ¿No les da la impresión de que los niños cuando nacen, los niños cuando son pequeños, parece que están regidos precisamente por el hemisferio derecho? Que todo es mágico para ellos, que no hay reglas, que no hay conductas, que es la libertad de la vida pura en su inicio. ¿Y qué pasa? Cuando entran en el sistema, les van a obligar, lógicamente, quizá necesariamente, a cumplir horarios, a cumplir con las estrictas normas de la lógica, a pensar que cosas son posibles y otras no. Pero ellos han tenido un tiempo que han sido absolutamente libres, que han sido conectados con ese otro lado. Es posible que los chamanes, iniciados, magos, genios, hayan mantenido ese hemisferio de la infancia, de la magia, de la conexión con lo extraordinario mucho más vivo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo, si somos lógicos, podemos recuperar ese lado remoto del cerebro que conecta con lo maravilloso? ¿Y cómo, si somos en exceso maravillosos, fantasiosos, estamos en las nubes, cómo podemos reconectar con ese otro lado si ambos están en nuestro cráneo? Todo preguntas, ¿verdad? Siempre acabamos igual. Pero no me digan que no es apasionante.